¿Serías capaz de hacer un examen del que no supieras la nota final? Entonces yo veía que estaba tan obsesionado con el osito que estaba haciendo lo siguiente. Cogía la escopeta y en vez de apuntar a la diana, apuntaba al osito. Y entonces el tío de la feria decía, ¿pero qué estás haciendo, tío? ¿Qué nos enseñan los estoicos? Que los deportistas de élite están a lo mejor 4 años preparándose para un lanzamiento. Entonces prepara la flecha, suelta, y entonces los estoicos se paran en ese momento y dicen, desde este momento el resultado ya no depende de él. Un momento, plantéatelo así. Tú imagínate que abres la botella de champán y empieza a salir espuma, 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 espuma y se acaba la botella. ¿Qué cara de imbécil se te queda cuando vas a servir y no te estás tomando el champán? Ya es tu problema o es complicado. En redes hay que ser consciente de todo, pero la propia persona que compra la idea tiene que ser consciente de todo lo que le va a costar y la cantidad de disciplina que va a tener que poner para poder llegar al resultado. Creo que ese es un problema, una falta de entendimiento entre los que venden la moto y los que yo siempre digo que no es que se venda humo, es que tú compras humo sin darte cuenta. Muy buenas a todos, bienvenidos a Mind the Gap, el podcast de Ataraxia. Estamos aquí reunidos con Gonzalo. Con Gonzalo. Sí, es la versión estoica. Sí, es mi nombre estoico, no te Estoy preocupes. pensando directamente en el coach estoico. Cuéntanos un poco, bueno, a todo esto, Miki, bienvenido. Muchas Por primera vez gracias. te doy yo la bienvenida a ti. Sí. Primera vez, después de todos estos meses. Y bueno, Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por hacernos hueco. Muchas gracias. Nada, me apetece mucho poder charlar con vosotros un rato. O sea, Y a nosotros poder hablar contigo. Muchas ganas. Es la primera vez que yo al menos te conozco en persona. Sebas ya una vez. Sí, ya pero hemos compartido algún va que otro tocando, café. ¿no? Ujú. Sí, pero además nos conocemos desde hace muchísimo tú y yo, o sea que ya, Sí. ya tenía ganas. Ya más de un año, ¿no? Mínimo. Pues seguramente. Más de un año. Yo casi desde que empecé la marca, no llevaba mucho tiempo y ya te conocí. Dije ataraxia, esa palabra me gusta, o sea que desde ese momento ya empezamos a hablar. ¿Te gustó? Gonzalo, antes de empezar con todo, siempre solemos preguntar, bueno, pues ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te hemos traído? O sea, una pequeña presentación de 1 o 2 minutos de quién eres, qué puedes aportar a la gente que nos está viendo ahora mismo. Ujú. Bueno, mi nombre es Gonzalo, mi marca es Gonzalo el Emprendedor Estoico, entonces sé que eso pues puede indicar un poco pues, de por dónde van mis tiros, mis inicios, mi parte profesional, ¿no? Que es ayudar a emprendedores a lanzarse en el emprendimiento, a personas con mentalidad emprendedora, pero desde esa parte del estoicismo, que puede ser algo novedoso para la gente o algo que ya conocen, pero que a lo mejor no se han planteado que pueda tener ese impacto dentro de su vida personal y profesional. Entonces entiendo que por eso estoy aquí, ¿no? Muy bien. Para aquellos profanos que hayan suspendido filosofía en segundo de bachillerato, ¿qué es el estoicismo y cómo ayudamos desde el estoicismo al emprendimiento, a la empresa? Pues les diré lo primero, que precisamente que has mencionado eso, yo soy una persona que saqué un 10 en filosofía, en selectividad para el acceso a la universidad. Me considero un friki de la filosofía, pero quiero decir que en absoluto tienes que ser un friki para poder entender lo que es, para poder aplicarlo. De hecho, precisamente el estoicismo, que es una filosofía tan aplicada a nuestro día a día, a pesar de tener 2000 tantos años, es una filosofía que nos enseña que no podemos controlar aquello que nos ocurre, pero sí cómo reaccionamos ante aquello que nos ocurre. Entonces tú te planteas y dices, joder, qué cosa más obvia, pero qué sentido tiene. Bueno, pues eso es el estoicismo. La definición de cualquier cosa que leas, joder, qué cosa más obvia, pero qué sentido tiene. Entonces empiezas a darte cuenta de, ostras, esto es un manual que me está ayudando a vivir, me enseña cómo tengo que vivir, pero no me está diciendo ninguna locura, que ahora se ve tanto todo en marketing y la fórmula mágica. No. Aprende a vivir de forma correcta, de forma coherente. Y eso es el estoicismo. Pero lo bueno que tiene es que es un manual. Entonces empiezas a tener un estilo de vida que va marcado por gente que ya ha pasado antes por eso. Entonces te está enseñando un poco sus experiencias y sus enseñanzas. ¿Y eso cómo lo aplicamos luego dentro del mundo del emprendimiento? Porque, Del claro, emprendimiento. Del emprendimiento. Uh-huh. Pues hombre, lo primero yo casi que aplicándolo como persona. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Primero ser estoico como persona y ya luego irás viendo cómo eso se refleja en tus resultados como emprendedor. Podemos enfocarlo casi desde los inicios. De hecho, yo trabajo con gente que solo tiene mentalidad emprendedora. Es decir, que tiene un pie o los dos en una empresa, que tiene un salario, pero que también tiene un agobio, estrés, estoy hasta los huevos de todo. Se pueden decir palabrotas, ¿verdad? Sí, claro. Palabrotas estoicas, no hay problema. Entonces, claro, esa persona es una persona que está sufriendo, que tiene un dolor y que no se ha planteado cómo puede salir y empezar a emprender. Entonces, yo lo que le diría es eso. Primero, sé estoico dentro de tu empresa y luego seremos estoicos fuera. Ya luego podremos emprender, ¿no? Antes has hecho una pequeña definición de qué era el estoicismo. Me gustaría saber un poco cuáles son los principios, las bases de, bueno, que rige esta filosofía que muchos estamos pues viviendo. Bueno, toca varios puntos centrales. Yo lo primero decir que a pesar de ser un friki de la filosofía y demás, no me considero un experto ni he estudiado filosofía. De hecho, es algo que siempre me hace plantearme el decir, oye, si yo
¿Me estás diciendo que no has estudiado filosofía y sacas un 10 de filosofía en segundo de bachillerato? A eso iba. Vale. Es que en ese momento a mí, y miro a cámara y miro a mis padres, nadie me preguntó, oye Gonzalo, ¿tú quieres dedicarte a esto de la filosofía? ¿Te gustaría esto? No, fue como, vete a la empresa, ponte la corbata porque eso tiene salidas, la filosofía no tiene salidas, ¿no? Y bueno, pues yo estoy empeñado en tener salida desde la filosofía, aunque sea, pero en absoluto soy un experto, ni un letrado, ni habrá mucha gente que me podrá corregir. Pero sí que llevo muchos años viviendo el estoicismo, entonces de repente me doy cuenta de que toca puntos centrales como, antes lo mencionábamos, el tema de la muerte, el tema de, ostras, hoy he subido una story que hablaba de eso, de, oye, enfócate en entender que es que no tienes que tenerle miedo a la muerte, porque cuando tú existes, la muerte no existe, y cuando ya existe, tú ya no estás. Por lo tanto, empiezas a entender ese tipo de frases, ese tipo de conceptos que dices, joder. Entonces toca puntos centrales como la muerte, pero también evidentemente aplicados al emprendimiento, el tema de los resultados, el tema de dónde pongo el foco, el tema de qué es lo que me está afectando a mí, la dicotomía de control, ¿no? Entonces todo eso, si queréis, podemos ir entrando poco a poco, pero principalmente se basa en las 4 virtudes, que no sé si conocéis las 4 virtudes estoicas. Dale. Son las 4 virtudes que son sabiduría, coraje, templanza y justicia. O sea, son 4 conceptos que pues, cualquier persona que nos vea le pueden sonar sabiduría, o sea, que es un concepto como muy amplio, ¿no? Coraje, templanza, justicia, es decir, son palabras que parece que nada tienen que ver contigo. Es una persona con templanza, con coraje, es como que suena... Y luego cuando lo vas entendiendo y lo vas leyendo, te das cuenta de que estás constantemente enfocándote a esas cuatro palabras de forma constante en tu vida. Entonces... Suena como antiguo lo que tú decías de hace 2000 años, porque realmente es como donde nace, entiendo. ¿Puedes llevarlo un poco a tierra, al día a día? O sea, ¿cuál sería la traducción de templanza, coraje en esas acciones diarias? De hecho, te lo voy a plantear al revés. Dime una acción que a ti como emprendedor te haya ocurrido, algo, lo que sea, a lo que te enfrentes en tu día a día, y yo te lo traduzco al estoicismo. ¿Algo negativo o algo que sea recurrente o cómo? Algo que a ti te venga ahora que digas emprender, esto. Para mí emprender es, yo qué sé, por ejemplo, ir a entregar los habit trackers a la gente que me lo pide. Ya te he puesto un ejemplo, pero dime tú el que quieras. Yo me voy a emprender y hablo y pienso de largo plazo. Largo plazo, pero dime alguna acción que tenga que ver Vale. con el largo plazo, por ejemplo. O sea, ¿qué haces tú sabiendo que dices, esto es para largo plazo? Invertir los ahorros o lo que voy generando de otro sitio para tener un retorno pues a largo plazo y no para gastármelo actualmente. O sea, lo que hablábamos antes, por ejemplo, estos materiales, ¿no? Lo que nos permiten grabarnos. Por ejemplo. Sabiduría, templanza, coraje y justicia, además en ese orden, ¿vale? Sabiduría, además ellos matizan, los estoicos matizan que es sabiduría práctica, es decir, que no nos vale el yo sé mucho de cámara, sé mucho de mí, no. Se acaba el conocimiento teórico, ¿no? Claro. El filosofar que decíamos Exacto, antes. ellos llegan y dicen, no, aquí no se nos olvide que es una filosofía que nos enseña a vivir mejor, a ser mejores personas, por lo tanto tiene que ser práctico. Entonces, te empiezas a entender de cuando le tienes que explicar a tu compañero o a tu socio por qué estamos invirtiendo este dinero, tienes que entender prácticamente el por qué, o sea, desde la práctica el por qué estáis invirtiendo esto, no porque nos va a permitir mejorar esto, otra cosa. Entonces, desde la sabiduría tú puedes interpretar esta acción como correcta. Hay otra palabra friki de estas de los estoicos que es arete, que es la virtud, que esto estás siendo virtuoso, es decir, estás actuando acorde con lo que debe ser. Entonces, ¿qué es lo que debe ser este podcast? Pues te sientas, trabajas misión, visión, valores, propósito y dices, pues, ¿tiene sentido, va acorde a nuestra virtud que tengamos micros, cámaras mejores? Sí. Por lo tanto, desde la sabiduría hemos entendido que deberíamos hacerlo. Ahora, después de la sabiduría nos pasamos, sabiduría, templanza, coraje y justicia. La templanza, pues resulta que le das a grabar y a lo mejor esa cámara ha dejado de grabar hace 5 minutos o va a dejar de grabar en 45. Entonces... ¿Qué recuerdo de Vietnam, Dios mío? Así, totalmente random, ¿eh? No. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque sé que es algo que si no te ha pasado te va a pasar y te va a pasar 1000 veces. Entonces, desde la templanza los estoicos te hacen ver que te va a pasar 1000 veces, que entre otras cosas eso no está bajo tu control. Por lo tanto, o tienes a alguien constantemente chequeándolo o está fuera de tu control. Un abrazo, Gonzalo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la templanza también te hace ver que tú lo estás haciendo desde la virtud, estás actuando lo mejor que puedes, pero has aceptado que si la cámara se apaga, a priori no está bajo tu control. Por lo tanto, la templanza te ayuda a haber entendido eso de primeras. Entra otra cosa que podemos sacar después, que es el premeditatio malorum, que es pensar, premeditar que puede salir mal. Pues la cámara ya la hemos premeditado. Gracias a la sabiduría sé que la cámara tiene que estar ahí, pero también sé que no está bajo mi control, que deje de funcionar, ¿no? Coraje. A la hora del coraje es, bueno, no solamente me compro la cámara e invierto los materiales, sino me pongo delante de la cámara y hago que funcione para que su funcionalidad tenga sentido. Por lo tanto, yo tengo que tener coraje para enfrentarme como emprendedor a eso. No vale solamente con invertir y con comprarte el libro, sino tener el coraje de leerlo. Que, por cierto, aquí meto un matiz y os hago la pregunta para que yo también pueda descansar. Diferencia entre coraje y valentía, más o menos, por así decirlo. Es decir, en valentía, en consciencia, ¿cómo interpretáis la palabra coraje vosotros?
Yo creo que nunca me había puesto en la tesitura, ¿no? de definir ambas o de compararlas. Yo casi las concibo como sinónimos, o sea, no sabría diferenciar. Ujú. ¿Y cómo definirías simplemente la palabra coraje? La palabra coraje, como enfrentarte a los miedos. Porque decir una persona que no tiene miedo no deja de ser más que un temerario. Eso es lo que iba a mencionar, muy bien dicho. Aquí tenemos un estoico en la sala. Hombre, lo que tiene que conversar a veces, ¿no? Sí, que a veces hemos enfocado. Pero tienes toda la razón, que es... Mucha gente piensa que el valiente es ese emprendedor que, guau, lo hace todo y entonces se lanza y no hay acción masiva imperfecta, por supuesto, pero todo llevado al extremo no te va a dar ese enfoque de soy el más valiente de la sala. De hecho, eres un temerario. Yo siempre digo que tú puedes ser el más valiente del mundo, pero si te enfrentas al enemigo sin capa, sin espada y sin escudo, lo que eres un inconsciente. Sí, el valiente... El premeditatio malorum, que Exacto, decíamos antes. Tú sabes exacto. que algo puede ir mal y eres consciente de ello. Claro, pero además si no estás poniendo los enfoques necesarios para que eso, si ocurre, tenga remedio, lo que eres un inconsciente. No eres el más estoico del mundo, que la gente piensa que el estoico es el que va en la lluvia y no le importa. No, el estoico es el que sale de casa con paraguas. A mí eso no me jodas, eso funciona así. ¿Qué pasa? Que el estoico luego ha entendido que a pesar del paraguas, a pesar de todo, te puedes calar los pies. Y ese es el que sabe que tiene que continuar porque además tu deber, tu virtud va por conseguir hacer ese camino a pesar de la lluvia, ¿no? Entonces sí, como decíamos... Para mí la persona con coraje no es aquella que se enfrenta al miedo y ya está, sino que entiende que se tiene que enfrentar y superarlo, pero que tiene que tener las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, en este caso hemos visto sabiduría, templanza, coraje y luego justicia. Cuando has hecho todo bien, cuando has invertido, cuando has puesto la cámara, con la templanza de entender que puede salir mal, cuando te has enfrentado a ella, te has puesto delante de la cámara con coraje y sales, terminas, estás súper contento y luego ves el resultado y dices, vaya mierda. Qué mal suena, qué mal se ve, qué mal no sé qué, es también tener la justicia para entender que estás empezando. Tal. Eso también aplica, la justicia también es súper importante. Entonces te he cogido un ejemplo súper tonto de tu día a día, que anda que no habrá cosas más importantes que grabar un podcast, pero en tu caso esto es lo más importante para ti. Entonces sabes que lo puedes aplicar y que estas 4 herramientas ya te sirven para ser un poco más estoico, ¿no? Joder, lo ha bajado a la tierra, ¿eh? ¿Has visto? Yo tengo una pregunta que además hace tiempo que te quiero preguntar. ¿Por qué estoicismo? Es decir, ¿por qué no cogemos el término medio aristotélico, no cogemos el mundo ideal platónico y trabajamos desde esa perspectiva? ¿Por qué coges el estoicismo? Hombre, yo, sinceramente, porque la forma en la de llegar al estoicismo es como te decía al principio, que es como... A ver, hay 2 formas de llegar. O una, de decir, oye, yo estoy escuchando a este tío y yo soy todo lo contrario, o sea, yo ni justicia, ni sabiduría, ni mierdas, yo me enfoco tal, ostras, pues a lo mejor tengo algo que cambiar, pero oye, me inspira. O lo que para mí es lo correcto, que es decir... que llevo años siendo estoico, no lo sabía. Que llevo años pensando que esto puede salir mal y aún así continúo y que mis proyectos avanzan. Ostras, pues a lo mejor ahora tengo un manual que me está ayudando. Entonces yo lo que sí que veo es la línea, ¿no?, entre los socráticos, presocráticos, aristotélicos y tal, es esa línea que hacen los estoicos y filosofías helenísticas, que es como de vamos a intentar vivir un poco mejor prácticamente. Porque cuando digo prácticamente me refiero desde la práctica, ¿no? Porque ya desde los socráticos se empieza a ver esa necesidad de, oye, vamos a olvidarnos de cómo funciona el mundo y vamos a bajarlo a tierra. Pero para mi gusto, Aristóteles, Platón todavía son demasiado el mundo de las ideas, el no sé qué, la virtud. Y estos tíos llegan y te dicen, o sea, también te matizo, los estoicos empezaron con sus movidas también de la ética, la gnoseología y tal, pero te lo bajan a tierra. Sobre todo la época romana. No sé si queréis que nos metamos en tema tan técnico, pero la época griega es mucho más anterior y luego llegan ya los romanos, los Marco Aurelio, Séneca, que son los que la gente conocerá, y ahí son los que lo bajan a tierra de verdad. Y dicen, oye, vamos a ser el mejor emperador del mundo, el mejor Séneca del mundo, tal, e incluso Epicteto, que era un esclavo. Es decir, Y de hecho viene un poco también la frase de podemos debatir 1000 millones de años sobre qué es lo correcto, pero los dos sabemos qué es lo correcto. Totalmente, ¿vale? totalmente. Entonces, sí, ciertamente, le puedes dar muchas vueltas, pero la realidad es que el estoicismo llega y te da una vía práctica. Sí voy a dar un matiz, por ejemplo, ahora estoy leyéndome un libro que me acerca bastante más al epicureísmo, al jardín de Epicuro y demás, otra fricada, que yo, por ejemplo, lo tenía malinterpretado en cierto modo, como le pasa a mucha gente, que es la palabra del hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es los que a priori pues solo se dejan llevar por los placeres, y me está acercando mucho esa filosofía porque me estoy dando cuenta de que no es lo que te imaginas. No era sexo, bacanales y tal, no. Es peña que entiende muy bien digo peña como si fueran... Sí, como colegas de toda la vida. Claro, ¿no? Pero que sí, que te lo lees y dices, joder, es que es gente que tiene todo el sentido del mundo, ya que a priori parecían los enemigos de los estoicos, pero en absoluto, es gente que sabe interpretar y que venera el concepto del placer, y lo venera tanto y lo respeta tanto que no se deja caer en el Netflix de turno, las patatas y las hamburguesas. Sí, porque de hecho eso carece de placer, porque es puro hábito. Es decir, de hecho te anestesia emocionalmente, claro, cognitivamente,
y demás. Entonces, ahí hay un cambio interesante en la parte hedonista, porque es el aprender a disfrutar de lo que estás haciendo, que es una parte que a lo mejor El también... proceso. Exactamente, que a lo mejor mucha gente ha olvidado también. De hecho, una- pasa también que lo que tú decías, que hay mucha gente que se cree que es más hedonista porque está disfrutando de hamburguesas y luego eso le inhibe la posibilidad de disfrutar de las pequeñas cosas, que es la definición de los epicúreos, que es coger el placer más mínimo, un abrazo, un buen libro, una buena conversación, y eso es el verdadero placer, y es nunca olvidarse de eso. A mí me ha gustado mucho lo que ha dicho Sebas, de que dice de el hecho de puedes disfrutar de una hamburguesa, una pizza, unas patatas fritas, lo que sea, pero cuando lo conviertes en hábito, se deja de valorar esas pequeñas cosas y ya no es placer. Entonces, a mí me gusta mucho el equilibrio, siempre, no sé, creo que el estoicismo se basa en eso, y también en el estoicismo entiendo que hay la parte de pues disfrutar del proceso, de pequeñas cosas, no solo es parte del hedonismo, como tú dices. Entonces, hemos estado hablando mucho ahora de estoicismo y lo hemos bajado tierra, y me gustaría saber a mí también por qué se entiende en principio que es la filosofía más correcta y qué es lo que le diferencia, por ejemplo, lo que decías tú de hedonismo, de la mala interpretación que se tiene, y de otras filosofías que a lo mejor parece que quedan como muy lejos, muy fumadas, para que se me entienda, ¿no? Entonces me gustaría saber un poquito la diferencia entre ellas y por qué se entiende que es mejor. Sí, yo creo por la aplicación tan real que tiene a nuestro día a día. Es decir, son enseñanzas que no tienes que estar fumado o fumando para entenderlas, sino que es tan obvia y te pega tan hostia de realidad que dices, joder, si es que me lo está diciendo en la cara una persona que era mucho más sabia que yo, que tenía mucho más poder que yo, muchos más problemas que yo, y aún así esto le ha funcionado, ¿no? ¿Por qué no me va a funcionar a mí? Y luego, para mí, la clave, es, por ejemplo, son ejemplos como el desapegarte del resultado. Es decir, te hago una pregunta. ¿Tú serías capaz de hacer un examen del que no supieras la nota final? 4 años de oposiciones. Ya, vale, eso te iba a decir yo. Claro, si es media hora, pues mira. 4 años de oposiciones preparándote para un examen del que no vas a saber la nota final y que no te van a dar ni una certificación, ni un apto, ni un no sé qué. Tú haces el examen, dejas el boli y te vas a tu casa. Y eso es la... Pues creo que ahí entraría el hecho de, pues, si lo hago por el resultado final, que puede ser también, o si aparte de eso hay todo el proceso que quieres disfrutar, porque quieres aprender, por X cosa. Esa es la clave. De hecho, alguien que está haciendo unas oposiciones, pues difícilmente puede disfrutar el proceso. O sea, Sí, de hecho le suele hacer bastante cuesta arriba. De hecho, Tiene- hay que trabajar tiene- todo lo contrario, trabajar la motivación a largo plazo, el proceso a largo plazo, porque es precisamente donde caen más. es decir, esa persona tiene todo el derecho a apegarse al resultado. Es decir, yo me pego esta matada 4 años para luego poder tener mi certificación, mi gratificación, que es el apto, ¿no? Entonces, lo que buscan los estoicos es hacerte entender que para mí la respuesta correcta, que es una pregunta súper difícil de responder, que es, hombre, si yo me estoy examinando de algo que me apasiona, por ejemplo, filosofía, fútbol, incluso hamburguesas, si eres un experto en hamburguesas, pues está claro que el examen te va a encantar, porque el proceso de por sí, dices, joder, si es que yo ya he disfrutado tanto este proceso. De hecho, a mí, fíjate, yo lo pregunto porque a mí me pasaba que yo cuando, de verdad, a lo mejor te ha pasado a ti, pero yo estaba en el cole, a lo mejor con un examen de filosofía, y me llegaba un minuto antes del examen y toda la clase estaba, pero pegando gritos, agobiados, tal. Yo me acuerdo que siempre hacía el mismo ritual. Me escribía aquí una cosa mía personal, me ponía a cantar canciones en mi cabeza. Y lo que sí que tenía una sensación no era de nervios, de agobio, de asustos, y era de qué pereza tener que hacer ahora este examen. Porque yo sé que me lo sé. Solamente se lo tengo que demostrar a una persona que me va a juzgar y yo no quiero que pase eso. Yo ya sé en mi cabeza que me lo sé, ¿no? Entonces me daba cuenta de que yo ya había disfrutado el proceso hasta el punto de que no necesitaba la nota. Obviamente en un colegio necesitas la nota, pero en mi caso era, ostras, yo ya siento esa gratificación independientemente de la nota, de las preguntas, porque sé que me va a salir bien, salvo que los nervios me juegan una mala pasada y demás, cosa que también afecta mucho la parte emocional en el emprendimiento, claro. Retomando un poco el tema de emprendimiento, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío estoico para un emprendedor? En tu experiencia, en base Sin un poco dudarlo, a tus desapegarse conversaciones. del resultado. ¿Sí? Sin duda. Es donde más ves el golpe, ¿no? Sí, porque estamos rodeados de resultados todo el rato. Entonces, creas una cuenta de Instagram y ya quieres tener resultados. Lanzas una marca y quieres tener ya un drop y que todo el mundo lo quiera, tal. Entonces, creo que esa es la clave, el saber desapegarte del resultado y entender que el proceso es casi más importante. O sea, yo siempre digo que el resultado no tiene que ser el objetivo, sino que tiene que ser una consecuencia. Es decir, tú tienes que entender qué tienes que hacer para que el resultado llegue. No dónde está el resultado y dónde tengo que ir, ¿no? De hecho, hay una metáfora que yo utilizo mucho, que si queréis os la puedo contar, aunque es un poco más trabajada, que se llama la metáfora del osito de peluche.
¿Por qué se llama así? Porque me lo he inventado yo, pero le voy a poner otro nombre, es la realidad. Entonces, esto ocurrió en directo en una sesión. Yo estaba con un chico, con Ricardo, que me estaba contando que tenía un proyecto en mente y que tenía clarísimo el proyecto, que le encantaba, que es que iba a funcionar, qué tal, pero que le preocupaba que llevaba ya 2-3 meses con el proyecto y no había movido ni un centímetro. Es decir, en mi cabeza lo estoy creando, se lo estoy contando a todo el mundo, estoy hablando con este tal y este me ha dicho que sí, que me va a dejar tal, pero en la realidad sigo sin tener nada. Y me había prometido que me iba a mover tal y no me estoy moviendo. Ahí me vino una metáfora que, bueno, pues somos profesionales, intentamos hacer las metáforas lo mejor posible, pero en ese caso me venía una metáfora que no tenía muy buena pinta. Y le dije, mira, se me ha ocurrido una metáfora, creo que no es muy buena, pero te la voy contando. O sea, yo soy honesto, digo, a ver si de aquí entre los dos sacamos algo, ¿no? Y a medida que la fui desarrollando, dijo, esta es buena, ¿no? Por eso la estoy contando de aquí. Entonces, ¿qué le dije? Le dije, tío, a mí esto me está resonando y fíjate que a priori no tiene nada que ver con la típica feria esta, ¿no?, de pueblo, en la que hay un puesto que están las escopetas y hay unos ositos. Entonces tú imagínate que estás obsesionado con el osito, que ese es tu proyecto, ¿no? Wow, lo tengo clarísimo y fíjate, y lo estás visualizando, lo estás tangibilizando, pero te lo tienes que ganar. Entonces yo veía que Ricardo estaba tan obsesionado con el osito que estaba haciendo lo siguiente. Él cogía la escopeta y en vez de apuntar a la diana, apuntaba al osito. Y entonces el tío de la feria decía, ¿pero qué estás haciendo, tío? Que tú tienes que apuntar. Entonces, ¿qué es lo que yo estaba viendo? Es lo que os acabo de contar. Él se había pegado tanto al resultado que se había olvidado que el resultado tiene que ser una consecuencia. ¿De qué? De apuntar a la diana y disparar a la diana. Entonces, según ya como salga ese disparo, que es según cómo vaya tu proyecto, tendrás un osito más grande, más pequeño, o te quedarás sin nada y tendrás que volver a intentarlo. Entonces yo me acuerdo que le conté esto y él se queda así, mirándome a cámara. Bueno, a cámara no. Bueno, sí, a cámara, pero estábamos en online. Y me dice, ya, Gonzalo, pero ¿y cuál es mi diana? ¿Y tú crees lo que tengo que saber yo? Ese es tu trabajo como emprendedor. Yo estoy aquí para hacerte ver que tienes que encontrar tu diana, ¿no? Que a lo mejor podría haber llamado así a la metáfora, encuentra tu diana. Pero el osito de peluche me gusta, le he cogido cariño. Tiene ¿no? su carisma. Pues a mí me parece muy clave justo eso. O sea, el hecho de disfrutar del proceso y desapegarte, porque es verdad lo que decías tú, que se vende muchísimo el resultado inmediato. Y es verdad que hay gente muy poquita que lo consigue inmediatamente, pero realmente el 99,9% de las personas se tiran picando piedra mucho tiempo. E incluso las personas que creemos que han tenido éxito de inicio, lo que no se ve es que, como son muy jóvenes, con 17, 18, 19 años, ya tienen éxito, lo que no se ve es que hace 4 o 5 años que están pico pala, desde los 13. Y el problema es que creo que está bien el hecho de que se incentive todo ese pensamiento, el hecho de que se puede conseguir algo tan brutal, tan grande, ¿no? Que sea algo factible, pero se ha metido mucho la idea entre los jóvenes, en el que yo me incluyo en su momento, de que se puede conseguir al momento. Entonces ahí se crea una barrera que muchas veces te chocas contra ella y te puede frustrar muchísimo si no eres consciente de eso. O sea, ahí entran nuestros dos amigos, que son la motivación y la disciplina, que tanto dolores de cabeza nos traen, pero que tan importantes son. Es decir, lo primero es motivar a la persona. Si yo no te enseño el resultado, no te pongo la zanahoria, es difícil que tú te muevas. Pero ahora, si no eres capaz de dar el salto a la disciplina, no va a funcionar. Es decir, vas a estar dando vueltas y vueltas. Entonces yo creo que es un proceso de entender, y creo que por eso hay tanta desinformación en Internet y en las redes, de que a ti te pongan todo el rato la zanahoria no quiere decir que la vayas a conseguir antes, pero que es un esfuerzo para que tú te motives y pases a la acción. Ahora, entra un ejercicio de consciencia brutal, ya es tu problema. Es complicado porque en redes hay que ser consciente de todo, pero la propia persona que compra la idea tiene que ser consciente de todo lo que le va a costar y la cantidad de disciplina que va a tener que poner para poder llegar al resultado. Entonces creo que ese es un problema, es una falta de entendimiento entre los que venden la moto y los que yo siempre digo que no es que se venda humo, es que tú compras humo sin darte cuenta. Entonces ese es el gran problema, que al final estamos lanzando el mensaje, pero porque en redes funciona así. Entonces, al final es verdad que en redes gusta mucho la disciplina cuando te estoy contando todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Para luego vender. Claro, pero si yo no he terminado todavía, la disciplina no vende, porque este es un aburrido que está siendo estoico todos los días. Y eso no vende. ¿Tú crees que la gente está enamorada de la zanahoria? Esto ha sonado muy mal, ¿no? Pero te he entendido. Pero sí, ¿no? Totalmente, sí, pero bueno, la dopamina, todo esto que tanto se habla, ese es el gran problema, que a día de hoy los estándares de venta se han llevado a eso. Entonces ya la gente, de nuevo, la gente que está en redes no dice lo que quiere decir, dice lo que la gente quiere escuchar. Entonces hemos llegado a una sociedad en la que si no me hablas de la zanahoria y me hablas de cómo se planta, de cómo tal, no me interesa. Entonces paso de vídeo y siguiente. Es que es uno de los desafíos que encontramos mucho, sobre todo en el área de recursos humanos, que es lo que llamamos el área de talento, ¿no? Todo lo que es la parte de formación, selección, desarrollo, en fin, toda esa área que al final una de las preguntas clave que siempre aparecen es oye, pero al final ¿cuánto quieres cobrar? O sea, es como o sea, de hecho hay entrevistas que eso ya es la barrera de entrada.
Que es como si no te vienen y te dicen, yo si me vas a ofrecer menos de 45.000 euros, de 50.000, de 100.000, de 200.000 euros, es que ni te molestes. No estoy para perder el tiempo. Y dices, ostras, claro, a lo mejor es verdad que en tu proyecto vital en ese momento estás para otras cosas, pero dices, hay poca gente que se plantea, oye, perdería 5.000, 6.000, 10.000 euros, 20.000 euros, dependiendo evidentemente del rango, porque cuando ya estás en rangos de medio millón de euros, te ofrezco 480.000, es que por 20.000 euros ya ni me lo pienso, ¿sabes? Ya no entras dentro de, oye, pues a lo mejor sí que me interesa empezar un proyecto totalmente diferente, más alineado, más en concordancia con unos valores, con unos principios. No, yo te digo más, yo ahora mismo no me plantearía, si entro en una empresa, no trabajar si no es con un variable. O sea, qué aburrido, ¿no? Claro. El no tener algo que te motive, que te incentive. Entonces, creo que es clave intentar entender que tu proceso va a estar en a ver si lo consigo, si no lo consigo, ¿no? O, por ejemplo, intraemprender, es decir, buscar la forma de decir, oye, voy a crear algo de... No, es que yo creo que ese es mi enfoque, pero creo que ese es el gran problema. Cuando dan vía libre, en empresa también está muy bien, ¿eh? El intraemprendimiento. Ahí entra mucho desde la perspectiva de qué es lo que estás persiguiendo tú. Es decir, porque evidentemente hay gente cuya máxima ambición, y esto lo hemos hablado infinidad de veces tú y yo, yo quiero terminar a las 3, cobrar mis 2.000, 3.000 eurillos. Bueno, o menos, porque... O menos, y es perfectamente lícito, ¿vale? Pero claro, el objetivo es ese, es esa estabilidad de desconecto mi cerebro durante 8 horas y trabajo de forma automática. Claro. Que de hecho hay una serie maravillosa que se llama Section, creo que es, no es Section. No sé, creo que es como corte o algo así en inglés, que va precisamente de eso, de yo te contrato por X dinero, pero yo te hago una bisección cerebral. Entonces, cuando tú entras en la empresa, tu conciencia de fuera queda fuera y entra tu conciencia del trabajo. Hostia, qué guapa, ¿eh? Es una idea de olla brutal, pero maravillosa, porque precisamente entra un poco eso, el desapego absoluto de lo que estás haciendo en tu día a día. Entonces, de repente la persona deja de ser consciente de esas 8 horas, porque como no las vas a disfrutar, pues ya te las quitas. Claro. Tú no sabes qué está pasando en esa empresa. Es como lanzar un robot, ¿no? Que lo haga... Exactamente. Pero claro, luego parte la otra premisa, que es esa persona que está ahí dentro, esa persona no sale nunca. Claro. Porque su conciencia no sale nunca. Claro, pues Entonces, está creada nada para- más, exactamente. Entonces solamente sirve para cumplir una función. Tío, pues me has recordado a una anécdota que siempre me marcó muchísimo, también para que me ubiquen un poco, pues eso, yo también he tenido un pasado, yo estuve trabajando en Luxemburgo 3 años y una de las cosas que más me marcó fue una tarea que a priori me parece muy bien, que es por dar trabajo a personas pues, más mayores o gente con mayores problemas, que en este caso era una señora mayor que siempre estaba en el paso de cebra de al lado de mi casa, en el que yo cruzaba para llegar al autobús y a coger autobús a la oficina. Estuve trabajando 5 años en una Big Four, pues 3 de ellos en Luxemburgo. Te hablo de Luxemburgo, pues a lo mejor a menos 2 grados, por la mañana, a las 7 de la mañana, tal, y la señora estaba ahí con su abriguito, parecía el Capitán Pescanova, ahí puesta. Claro, todavía entiendo que si estás en un colegio o algo, pues oye, tenga sentido, pero a mí, personalmente, pararme el tráfico para que yo cruce, pues no necesito, honestamente, una señora, ¿no? Pero lo respetaba mucho y lo saludaba por las mañanas. Pero yo me quedaba mirando y decía, ostras, esta señora lo hace porque a lo mejor es su forma de aportar valor a la sociedad, pero eso no quita que ella tenga que estar X horas de pie en un paso de cebra parando el tráfico para que tú cruces. La cosa está en que yo a lo mejor llegaba luego pues a las 8, 9, 10 de la noche y a veces la señora también estaba ahí. Y yo digo, yo quiero creer que esa señora no estaba todo el tiempo, pero aún así, las 4, 5, 8, 10 horas que ella echara, estaba de pie. Y yo decía, jo, es que me dolía muchísimo el pensar, si yo fuera esa persona, ¿qué haría? ¿No? Entonces yo tenía clarísimo que yo me habría puesto un casco para escuchar un podcast o algo, por lo menos para estar dándole vueltas, o yo qué sé, o componiendo música o algo, porque es como una sensación de decir, no soy capaz de estar 8 horas sin hacer nada. Y que también es un buen ejercicio, pero depende en qué situación de tu vida te tienes que plantear si te merece la pena, ¿no? Entonces yo ahora mismo no podría, o sea, soy... Y ahora vengo a eso. ¿Puede todo el mundo ser estoico? Porque evidentemente que quieren ya sabemos que no. ¿Y emprendedor? Es que pensaba que preguntar emprendedor, y estoy con emprendedor ya. Pero claro, Y aún más, si viene innato o si no. El hecho de ser estoico o el ser emprendedor. vamos, que me ha jodido toda la entrevista así de golpe. ¿Sabes? No, voy a hacer el primer matiz y es, matiz técnico pero que es interesante, que realmente nadie es estoico. Es decir, como concepto de estoico, como esencia, como ente, hay una persona a la que todos aspiramos a ser, sabiendo que tú nunca vas a ser estoico, porque tiene unos estándares tan altos
que nadie puede ser estoico. Si eres humano no puedes ser estoico. Ahora, si tienes toda la capacidad de aspirar a ser lo más estoico posible. Lo segundo, y aquí yo en tono en mea culpa porque es lo más hipócrita, tú no deberías decir que eres estoico, que eso siempre lo digo y llama mucho la atención. Yo no debería decir que soy estoico. Marco Aurelio me lo ha permitido, he hablado con él y me dice, pues un tema de marketing se te Si los dioses te dejan. Claro. Pero la realidad es que tú no deberías. ¿Por qué? Tú tienes que empezar a comportarte como un estoico. Esto no es una secta en la que tú tienes que formar asientos, decir esto, llevar esta camiseta. No, tú tienes que ser una persona y que la gente mire y diga, tío, hace un añito que no te veo cambiado, tío, te veo mejor, te veo con las cosas claras, oye, cómo mola, qué bien hablas, cómo te enfocas, oye, qué tranquilidad, ¿por qué? Y entonces, ahora que te interesa, bien, que te cuento. Entonces, ahora ya le cuentas que eres estoico, ¿no? Entonces, lo primero de todo es que el concepto de ser estoico es, de hecho, lo más estoico del mundo porque es aspirar a ser algo que nunca vas a ser. Entonces tú dices, ¿por qué, Gon? ¿Por qué voy a ser yo estoico si sé que no lo voy a conseguir? Prefiero intentar ser la persona más no sé qué del mundo que a lo mejor lo llego a conseguir. No, es que la gracia y donde está el estoicismo es en el proceso. Entonces te merece la pena pasar por un proceso que dura toda una vida, aun sabiendo que nunca lo vas a conseguir, porque el hecho de haberlo intentado y de haber aspirado a ser mejor, ya merece la pena. Entonces, todo el mundo, claro que puede ser estoico. De hecho, como os he dicho antes, hay dos formas de llegar. El que es, que tú lo ves, que dices, madre mía, esta persona es de todo menos estoica, ¿no? Y esa persona probablemente es la que más lo necesite. Y luego estamos los que sabemos el valor que tiene, lo mucho que nos puede aportar y lo mucho que nos puede ayudar para nuestra vida personal y profesional. Y luego dentro de emprendedor, yo también de la misma forma considero que por poder todo el mundo puede ser emprendedor, pero de nuevo, son dos formas de ver la vida que no a todo el mundo le encajan. Entonces creo que también sería muy aburrido si todo el mundo fuera emprendedor. Tiene que haber de todo, ¿no? Yo siempre lo digo, que te asegures de ser y hacer aquello que vaya alineado con quién eres. Entonces primero parte de la base de conócete a ti mismo. Es decir, haces ejercicio para entender ¿y yo quién soy? De hecho, hay un ejercicio muy bueno que yo me atreví a hacer una vez y creo que no lo voy a hacer nunca más, en un evento en el que a pobre Susi, una persona que le tengo cariño, le pregunté, no la conocía, pero la conocía en ese evento. Y entonces le dije, ¿tú cómo te llamas? Susi. Le digo, vale, Susi, ¿quién eres? Dice, yo soy Susi. No, que no, ¿cómo te llamas? ¿Que quién eres? No, bueno, pues yo soy una persona, soy de Venezuela. No, que quién eres, que no me digas de dónde eres o cómo te llamas. No, yo me dedico a... No, que no me digas... Entonces empezó a poner nerviosa y digo, tranquila, que no te estoy... Que es un ejercicio que no tiene fin, ¿no? Pero que si te paras a analizarlo, hostia, ¿yo quién soy, tío? Y yo, no, si no soy mi coche, mi casa, lo que me gusta, mi trabajo, ¿quién soy, no? Entonces, es ese ejercicio que tienes que hacer para tener al menos unos valores, unas ideas que te guíen y decir, vale, ya sé más o menos quién soy, ¿no? Ese concepto de gnosis ofton, que es el término friki en griego, conócete a ti mismo. Entonces, a partir de ahí puedes empezar a entender si te resuena. Porque si tú piensas que eres emprendedor porque te gusta el resultado, porque has visto un vídeo de este o de este, pues me mola lo que dice, o es libre, o se dedica a vivir viajando, tal, no sé qué, pues yo soy emprendedor. No, tú no eres emprendedor, tú has picado en la zanahoria. Ahora te tienes que hacer el camino contrario. O sea, de verdad, y lo digo porque yo he trabajado con muchas personas que a lo mejor vosotros podríais considerar de éxito o de cierto éxito en el emprendimiento y que te digan, Gon, lo he conseguido y no hay día que no llore. ¿Por qué? Porque te has pasado el juego, pero por el otro lado. Es decir, no te has plantado la primera pregunta que es ¿cuál es mi propósito? ¿A qué me quiero dedicar yo? Entonces, has ido rápido al resultado. Lo has conseguido, claro, sí se puede conseguir. Ahora, ¿para qué? ¿Por qué? No te has parado a preguntártelo, por lo tanto, evidentemente no vas a disfrutar de eso. Claro, ahí ya entra ¿qué es el éxito? Porque el éxito no solo es dinero. Muy bien, has conseguido 10.000 al mes, 20.000, has conseguido una empresa gigante, mujeres, coches, lo típico, ¿no? Y luego se consigue eso y te das cuenta que hay mucho más, que necesitas nuevos objetivos, que necesitas disfrutar de lo que estás haciendo, porque no solo es eso. Entonces es una parte también en el que ayuda el estoicismo, ¿no? Sí, también incluso abriéndonos más, porque una cosa que a mí me gusta el estoicismo, a pesar de que aquí no esté parafraseando, es que te abre mucho a, oye, si hay algo que te mole, mételo en tu mochila, incorpóralo a tu filosofía de vida. Entonces, volviendo a lo del epicureísmo que hablábamos, es ese ejemplo, ¿no? De qué es el éxito. Para mí sería casi como preguntarse qué es la felicidad o qué es el placer. Entonces, creo que va por esa línea, ¿no? Que tienes que entender que hay muchas cosas que te van a dar un éxito ficticio o un placer ficticio, como hablábamos, pero no te estás enfrentando a la raíz y al ejemplo específico de qué es para ti el éxito, qué es para ti la felicidad. Entonces, cuando te paras a analizarlo, te das cuenta de que es un camino mucho más largo y que a lo mejor no te merece tanto la pena. Entonces, ya empiezas a recular. Pero sí, tiene mucho que ver. Esto también lo puedes ver mucho en el mundo de empresas, sobre todo cuando empiezas a tener una empresa ya que se empieza a formar y demás, y no empiezas a cuidar a tu equipo, ¿vale? Porque de repente, donde tú antes ponías X miles de euros en fiestas, en fin de semana de cerveza, o montamos un karting, o montamos un team building de tanto dinero y demás y tal, y de repente dices, vale, pero es que la gente cuando cumple 30 y pocos se van.
No entiendo por qué, si le estoy dando cerveza, le estoy dando tiempo, ya, pero es que no estás respondiendo a las preguntas intrínsecas de, oye, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Este proyecto te está ayudando a desarrollarte o es hacia dónde te quieres dirigir? O tan sencillo como es que ya está, ha cumplido su etapa aquí y se tiene que ir. Me recuerdo una conversación que tuve con una CEO que me vino súper preocupada. En plan, "Sebas, esto es súper grave y tal". Digo, ¿qué pasa? Dice que esta persona se va a ir de la empresa. Y yo, bueno, qué bien, ¿no? Dice, ¿cómo que qué bien? Digo, claro, esa persona, es decir, ¿por qué se va? ¿Está enfadada, está insatisfecha con la empresa? No. ¿Está enfadada contigo? ¿Te has peleado con ella? No. He hecho algo malo yo que acabo de entrar, digo, la culpa es mía. Dice, no, se está súper contenta. Digo, vale. Digo, y se está yendo como con lágrimas en los ojos, ¿no? De tristeza de tener que abandonar el proyecto, ¿no? Vale. O sea, no se va enfadada, no la has despedido, no. ¿Por qué se va? Dice, no, porque quiere seguir creciendo y aquí no puede crecer. Perfecto, hazle la mejor carta de recomendación de la historia y ya está. Y ya está. Acompáñala en su siguiente paso. Y ese cambio de, oye, le estás dando un sentido a esta etapa, porque, pues eso, tu tiesto es pequeñito y necesita un tiesto más grande y necesita poder desarrollarse más grande. Eso es un proceso maravilloso para ella. Y recuerdo esa conversación que me miraba como, me estás hablando en chino, o sea, que se va. Y yo, ya, pero es que no lo vas a evitar, pues hazlo de la manera más bonita posible, o sea, transformarlo en un recuerdo que luego la persona, cuando haya crecido, pueda venir y decir, oye, yo estuve en esta empresa, ahora que tu empresa ha crecido, ¿qué me gustaría poder volver? O me gustaría poder aportarte esta señal. O yo he llegado tan arriba gracias a que pude salir de aquí cuando se me plantó la oportunidad. Y me miraba así, eres muy raro. Le faltó decirte, eres muy estoico, porque sí. bueno, estás dando con varios conceptos, ¿no? De aceptar versus resignarse. Simplemente el hecho, la frase estoica de Epicteto, de las cosas no son lo que son en sí, sino cómo lo interpretamos. Entonces es muy interesante cómo dos personas están viviendo el mismo hecho desde prácticamente la misma posición y sin embargo tú interpretas una cosa, ella interpreta otra. Entonces ella se queda diciendo, ¿cómo puede ser que estemos viendo lo mismo? Pero hay un ejercicio que a mí me encanta, ¿no? El 6 y el 9, que tú lo conocerás, que aparece en el suelo un 6, dos personas, y tú ves un 6, tú ves un 9. Entonces, estamos viendo lo mismo, pero lo interpretamos de forma diferente. Entonces, y luego lo mismo con aceptar y resignarse. Tú estabas aceptando, te estabas adaptando a la situación. Ella se estaba resignando como diciendo, mira, no podemos hacer nada, bueno, sí, me queda estar triste, me queda tal, ¿no? El placer, claro. El dolor y versus el sufrimiento, ¿no? Exactamente. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Tú estabas sintiendo el dolor igual que ella, pero ella estaba decidiendo sufrir. Esa es la clave. Y eso es súper aplicable a nuestro día a día como emprendedores 100%. Lo que pasa es que muchas veces, entiendo yo desde el punto de vista de empresa, porque yo vengo más del mundo de empresa, no tanto desde el emprendimiento, pero sí que veo mucho ese mundo dentro de las empresas que se olvidan de esa parte del sentido de. Es decir, no es tanto el yo quiero teletrabajar para poder trabajar en pijama, que también. ¿Qué quede dicho? ¿Vale? Pero yo quiero teletrabajar para poder llevar a mis hijos al colegio, para poder combinar mi proyecto vital. Y hay mucha gente que eso no lo entiende. Que es como, ostras, a la gente le chirría. ¿Por qué? Porque te conviertes en esa máquina, entonces tienes que quedarte allí infinito tiempo y el único motivo por el cual te voy a subir el salario es porque me interesa que te mantengas ahí hasta que seas rentable. Es que tú lo has dicho, cuando te enfrentas a la entrevista, ¿qué se le pregunta? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Qué condiciones? ¿Coche? Y nadie se le pregunta, ¿en quién te quieres convertir? ¿Cómo te ves de aquí en 5 años? Porque obviamente te hacen esa pregunta y que dirías de nuevo, este tío es raro, en plan, que entrevistador más raro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa es la clave, que es que esa pregunta, si no es en la empresa, pues porque por desgracia no se va a hacer, que se haga por lo menos el emprendedor, que diga, no qué es lo que quiero, no qué es tal, sino las preguntas más profundas, para luego poder llegar a poder sacar ese valor. Es que si no, esa persona se va a quedar atascada. ¿Y qué hacemos? Luego, ay, qué pena, se va. Se va pues porque le ofrecen más y ya está. Que yo, por cierto, todavía llevo más años en empresa que como emprendedor. O sea, que el día que cumpla, pues me sacaré una tarta o algo. Pues, creo que se está dando como mucho volumen al hecho de la conjunción de estoicismo y emprendimiento, más que estoicismo, no hace falta entrar en eso, sino en el hecho de vamos a hacer las cosas bien, vamos a lo que decías tú, ¿no? De entender qué quieres, cuál es tu propósito, por qué haces esto y por qué no, quién eres. Entonces, creo que sería muy interesante si pudieseis hacer como una especie como de paso a paso para esas personas que están emprendiendo o para esas personas que están emprendiendo, tienen ya un negocio o una empresa
y sería muy interesante que hicieran pues un ejercicio de introspección para poder seguir avanzando tanto a nivel profesional como personal. Pues mira, precisamente lo hablaba el otro día con una clienta, potencial clienta, aún no se ha confirmado, que yo era sonaba muy tajante, pero yo le decía, yo solamente trabajo con personas que detecto que tienen el propósito claro, que están dispuestos a trabajarlo, ¿no? Y eso a ella le chocó porque cualquier otra persona dice, oye, si estás dispuesto a pagar y quieres emprender, pues yo te ayudo. No, en mi caso es que yo no puedo trabajar por lo que hemos hablado, porque si no sé que luego vas a llegar al final de esos pasos que yo trabajo con ellos, ese método, y sé que no vas a estar feliz y no vas a disfrutar. ¿Por qué? Pues porque no te has parado a analizar lo más importante que es el propósito. Entonces yo tengo ese método de 6 pasos que yo trabajo con ellos, en el que el primero es el testear el propósito, ¿no? Herramientas como el Ikigai, como el Moonshot, no sé si conocéis a lo mejor la herramienta del Moonshot. Son herramientas que para mí me ayudan muchísimo para entender si esa persona está bien alineada, si tiene la mentalidad correcta y si es una persona con la que a mí, honestamente, y suena raro, pero me merece la pena invertir mi tiempo y mi energía, porque no tengo por qué trabajar con todo el mundo. Entonces digo, esta persona merece la pena porque tiene las cosas claras y sabe lo que quiere hacer, ¿no? Entonces ese es el primer paso que yo trabajo con ellos. Luego, una cosa que yo he desarrollado que veo que les aporta mucho es lo que yo llamo la habilidad relacionada y la no relacionada. Es decir, son personas que están empezando, ¿no? Que están en ese formato de, oye, pues estoy en la empresa, todavía tengo poco tiempo para emprender, entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a darle un poco de valor a mi trabajo como emprendedor? Entonces, yo les ayudo a entender que la habilidad no relacionada, que ahora matizo lo que es casi igual de importante que la relacionada. Entonces, ¿a qué me refiero con relacionada? Con el propósito. Es decir, cuando tú has testeado tu propósito y sabes más o menos por dónde va, tienes que buscar una habilidad evidentemente relacionada con él para poder desarrollar tu proyecto. Pero también es igual de importante la que no esté relacionada. ¿Por qué? Porque te va a dar otras cosas que esta no suple. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que tu proyecto va alrededor del fútbol, porque te encantan los deportes y quieres montar algo relacionado con el fútbol. Bueno, pues a lo mejor resulta que tu proyecto, siendo realistas, hasta dentro de 2 años no va a generar tiempo, dinero, ingresos, es decir, que no te va a estar generando un retorno. Bueno, pues entre medias, ¿tú qué tienes que hacer? Oye, pues buscar una habilidad que a veces puede ser trabajar o a veces puede ser, oye, me hago copywriter, hago lo que sea, algo que me permita poder salir del paso porque estoy comprando tiempo y libertad para invertir en mi proyecto. Entonces yo trabajo mucho eso para que entiendan que no todo es empezar a emprender y esperar resultados ya inmediatos, porque entonces probablemente tengas que renunciar a tu propósito, ¿no? Y ya luego a partir de ahí vamos testeando mercado, hago una serie de pasos y les ayudo para poder entender cómo poder llegar hacia esa barrera que yo trabajo mucho con ellos, que es, bueno, me gusta entregarles como una especie de una fricada mía, pero que es lo hablaba contigo el otro día creo, una carta de despido que les entrego para que en blanco, unos huecos, ¿no? Para que visualicen. Claro, y que sea un ejemplo. Además, el tema de los tótems a mí me gusta mucho. Por ejemplo, yo tengo aquí varios, aunque no lo parezca. No sé si se han fijado, pero yo este reloj que tengo puede tener 10, 15 años y a lo mejor lleva sin funcionar 12. Este reloj no sirve para nada, pero a mí me sirve para mucho porque me recuerda la importancia de estar en el momento presente. Yo me veía, esto puede ser un poco cambio de tema, pero me parece muy interesante, me veía como que estaba constantemente buscando el tiempo de todo el rato viendo qué hora es y todo el rato. Por ejemplo, un ejemplo que se ve muy claro, en la organización de viajes. A mí me encanta organizar viajes con mi pareja, con mi familia, y organizar los monumentos que vamos a ver y el paso a paso y cada día, cada tal. Entonces me veía disfrutando más el proceso que la ejecución. Entonces dices, bueno, tiene sentido, lo hemos hablado, ¿no? Que hay que disfrutar el proceso, ya. Pero si tú disfrutas el proceso y cuando llega el momento de verdad obtener el resultado, la gratificación, estás ya pensando en el siguiente, no estás disfrutando. Entonces me di cuenta de que iba todo el rato mirando el reloj, vamos a llegar a esto, tal. Entonces decidí hacer ese tipo de cosas, ¿no? También tengo, por ejemplo, aquí tengo la cadena. Esta cadena para mí significa los 4 valores estoicos, porque yo le he dado este valor, ¿no? Luego también tengo otra que me pongo cuando estoy viajando, cuando estoy de viaje, para saber que tengo que disfrutar. Entonces creo que es muy importante tener esa serie de señales que te acompañen en el camino y que no te hagan olvidar, pues cada cosa que tienes, que estás haciendo tiene un propósito y por lo tanto tienes que recordarlo. ¿Y te das cuenta? Porque muchas veces se normaliza y se pasa ya por alto, igual que un tatuaje. Claro, por eso es importante elegir el tótem y qué funcionalidad tiene. En mi caso está claro, porque tú de forma natural vas a mirar el reloj. Cuando te das cuenta que siempre pone las 10 y 10, dices, aquí hay algo que va mal, aquí hay un mensaje que me está dando, ¿no? Y esto igual, yo, ¿por qué pongo un colgante? Porque te va chocando de vez en cuando. A veces te molesta, incluso te pica, entonces dices, joder, tal, pues te está recordando que tienes que aplicar eso, ¿no? O a lo mejor estás en un momento en el que te estás enfrentando a algo que todos nos puede poner nerviosos y en vez de morderte las uñas, pues te coges el colgante y te pones a lo mejor así y estás así, entonces estás pensando y te acuerdas de que las 4 virtudes estoicas te están diciendo esto es lo que tienes que hacer. Ese es un poco el ejemplo del tótem, ¿no? Que tenga funcionalidad no solo por significado, sino por aplicación.
motivación. Está implicado como en alguna acción de tu día a día que te recuerda Exacto. eso. Qué bueno eso. Y tiene mucho que ver con los hábitos, que además en Ataraxia lo trabajáis mucho, el hacerlo obvio, el hacerlo fácil. Yo recuerdo que una lucha que tenía, porque de repente aparecía en mi baño unas muñequeras, y era, ¿qué hacen ahí? Bueno, pues porque yo me he propuesto hacer unas flexiones antes de meterme en la ducha. Entonces sé que la única forma de acordarme es ponerme las muñequeras. Entonces mi madre, ¿qué haces esto aquí? Me lo voy a la habitación. Entonces otra vez. Así es una forma también de crear un hábito, y con este tipo de cosas funciona igual. Hostia, esto me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, claro, para Ataraxia esto es la base, sí, sí. Entonces, Gonzalo, estamos hablando ahora de que nos estamos, bueno, un paso a paso, algo que está ayudando a los emprendedores a poder avanzar. También me gustaría saber todas esas hacks mentales, todos esos creencias o pensamientos que va a ayudar a esa persona que está emprendiendo o que ya tiene una empresa, o simplemente a esa persona que no es emprendedora pero quiere mejorar como persona, que le va a ayudar, pues eso, a poder avanzar y a tener una vida, como tú decías antes, mejor. Hablamos del síndrome del impostor, hablamos de muchos sesgos, ¿no? De ese estilo. No tiene que ser ningún sesgo en concreto, sino conceptos como largo plazo, conceptos como la disciplina, conceptos como, yo qué sé, el hecho de posponer el placer instantáneo, cosas como esas que van a ayudar a esa persona a poder avanzar y quitarse ese bloqueo de encima o esa barrera que le está como frenando. A mí me gusta mucho una que es el Valle de la Desesperación, el Valle de la Decepción, que es bastante obvia y que se ve muy claro, y es una gráfica muy obvia en la que tú tienes como tus expectativas, que suelen ser lineales, es decir, yo sé que si le echo 2 horas al proyecto sacaré un 10, si le echo 3 horas sacaré un tal, si le echo el doble sacaré el doble, el triple, y cuando te das cuenta tu curva va por debajo, es decir, es una curva que va por debajo, entonces se genera un valle perfecto de la desesperación, de decir, pero tío, si estoy subiendo reels todos los días, si estoy atacando a mis clientes tal, si les estoy ofreciendo tal, estoy haciendo esta oferta, ¿por qué no? Bueno, pues porque te toca pasar por el valle, ¿no? Entonces, cuando entiendes eso y que esa curva es exponencial, te das cuenta que un día va a cruzar y te va a dar realmente esos resultados que estás buscando. Entonces yo siempre digo, igual que por ejemplo con el dinero, siempre digo que cuando generas una relación con un cliente, a lo mejor al principio tienes que hacer esfuerzos, tienes que hacer ciertas cosas gratis. Yo siempre digo, el dinero llega tarde porque es una consecuencia, pero la unión ya se ha creado, la relación ya se ha creado. Entonces ya estamos trabajando, ya estamos haciendo cosas independientemente de que tú me pagues en otro momento. Yo ya te voy a dar valor desde el principio. Entonces, esa para mí es una creencia muy importante porque la gente, lo que decíamos de disciplina y motivación, se motiva, empieza, pero tiende a abandonar en ese valle. Por ejemplo, no sé si conocéis el efecto Dunning-Kruger, ¿os suena? Ah, sí. ¿La habéis hablado en el podcast? No, pero bueno, no sé si el podcast lo hemos hablado alguna vez. El primero puede ser, sí. No sé, es que lo hemos hablado tantísimas veces. No sé si conocéis la intrahistoria que hay detrás. No, eso sí que no. A mí me parece casi lo más curioso porque luego lo otro es una curva muy obvia, pero la historia no la conozco al detalle y a lo mejor alguien la conoce mejor, pero se habla de un hombre en Estados Unidos que una mañana sale con su escopeta, llega a un banco, lo roba, se lleva el dinero, va a otro banco, lo roba, se lleva el dinero y esa misma mañana él come en su casa siendo millonario. Entonces, bueno, pues todo perfecto hasta que esa misma tarde llega la policía, le identifica y le dice, oye, usted ha robado 2 bancos, va a la cárcel. Y el hombre no se lo puede creer. Dice, es que no me lo puedo creer, tío. Y dice, pero a ver, ¿por qué? No, porque yo... Dice, vamos a ver, caballero, usted ha entrado en 2 bancos con la escopeta, además iba la cara sin tapar, ha mirado desafiante a las cámaras, ha robado 2 bancos, ¿qué quiere? No, pero no es imposible que me hayáis identificado. ¿Por qué? Porque yo me puse el líquido en la cara. ¿Qué líquido? Me puse zumo de limón. ¿Zumo de limón? Entonces, de repente, ¿esto tú no lo conocías? Pues de repente, esto es una historia real, ¿eh? De repente le pregunta al policía, oye, espera un momento, ¿cómo que zumo de limón? Y dice, claro. Entonces resulta que aquí el colega había estado 2 noches antes con sus colegas, sus cuñados, como digo yo, en el bar, hablando, los colegas cuñados diciendo, ¿te has dado cuenta? Atención a esto, ¿eh? ¿Te has dado cuenta de que el zumo de limón se utiliza para hacer tinta invisible? Y dijo, ostras, es verdad, ¿sabes lo típico de que escribes con tinta, luego pones fuego y aparece? Entonces, y él dijo, zumo de limón, tinta invisible, si me pongo zumo de limón por la cara, será invisible. Con esa premisa el tío se roba 2 bancos. Vaya genio. Eso es lo que dijeron Dunning y Kruger, que son los 2 psiquiatras, que dijeron, a este crack hay que entrevistarle para saber qué ha pasado aquí, ¿no? Entonces ya luego se genera esa curva en la que te das cuenta de qué importante es la motivación, nunca en exceso, ¿no? Meden Hagan, que es otro de los conceptos, si no lo digo mal, que tan frikis de la filosofía, que es nada en exceso, que es que todo en exceso, por eso estos ejemplos sirven muy bien para entender que desde el exceso te das cuenta de que como hagas eso, evidentemente te vas a la mierda, pero que te sirve para aprender y entender que, oye, esta persona la motivación es súper importante, de hecho es una curva que empieza desde arriba porque es como, voy a tope, voy a robar 2 bancos, ahora, al día siguiente cuando te para la policía dices, madre mía, la que he liado.
O sea, lo difícil que era robar 2 bancos y yo pensaba que con ponerme zumo de limón iba a poder hacerlo. Eso, que parece una tontería, es emprendimiento puro. O sea, la gente empieza, ¡buah, vamos a montar una marca, no sé qué, vamos a hacer tal! Y luego dicen, madre mía, en la que nos hemos metido, la que hemos invertido o simplemente nos hemos propuesto esto y ni de coña lo vamos a conseguir. Entonces, esa curva que cae es una brutalidad porque cae al valle de la desesperación que os decía. Y solamente los que consiguen aguantar y entender que esa curva es normal y es natural y que hay que saber controlarla, solo aquellos saben cómo poder llegar al otro lado. El proceso de aprendizaje. Exacto. Y es muy interesante lo último, como incluso llevando ya 5 años a lo mejor emprendiendo, tienes menos motivación y sobre todo te lo crees menos que el día 1. Porque tú el día 1 tu cerebro se tiene que permitir creérselo un poco más. Ahora, cuando tú ya eres consciente de todo lo que has recorrido, la cantidad de hostias que te has dado y lo frágil que es todo como para que se vaya a la mierda en un día, dices, ostras, entonces ya no te lo crees, por eso empieza el síndrome del impostor y demás, porque es, ostras, es que aún así me lo creo menos que el niñato que era yo hace 5 años y que estaba pasándome por la derecha a toda velocidad. Sí, pero bueno, es lo que decíamos también siempre. Es decir, tú ves a Rafa Nadal jugando al tenis y dices, bueno, puede ser tan complicado. O sea, que es darle un golpe a una raqueta con una pelota. No es más. O sea, no es, dices, vale, sí, no es más. Pero coge la raqueta el primer día y dices, hostia, pues que no le doy una. Luego vas a Sebas jugando a pádel y se te olvida. Vaya. O sea, tú quieres odiarme Vaya y pullita, quieres que te odie. O sea, vale que hago el ridículo jugando a pádel, ¿vale? Pero no hace falta que lo saques en el podcast. No, pero ahí le puedes decir un concepto que a mí me gusta mucho, que es la diferencia entre fácil y sencillo. Fácil, difícil. O sea, el tenis es sencillo. Sí, pero muy es fácil. fácil. O sea, es muy sencillo. Lo puedes pasar una pelota por encima de una red. Ya está. Ahora, es complejo. Esa es la cosa, ¿no? Sencillo, complejo, perdón. Fácil, difícil. Esa es la movida, ¿sabes? De hecho, esa es la maestría, ¿no? Hacer de lo imposible posible, lo posible sencillo. Exacto. Y lo sencillo elegante. Por decirlo bien, es sencillo, pero es muy difícil. Esa es la clave. Y luego pues, habrá cosas complejas y habrá cosas fáciles. No tiene nada que ver. Hablabas del valle. No se sabe cuánto tiempo vas a estar en el valle. Puedes estar un mes, puedes estar un año, puedes estar 5 o 10 años. Dependiendo del proyecto, dependiendo de tus habilidades y lo que vayas aprendiendo y 1000 factores. Entonces, ¿cuándo se sabe? Bueno, cuando haces por propósito, creo que la gente suele mantenerse mucho más en esa disciplina sin resultados. Pero llega un momento, seguro que casi cada día esas personas que están en el valle se plantean si vale la pena. Entonces, ¿cuándo se sabe si sigue valiendo la pena, si sigues insistiendo, sigues picando o cuándo te rindes? Yo lo primero decir que menos mal que no se sabe, porque si no vaya coñazo de vida, ¿no? Si todo estuviera medido como fuera como a plazo fijo, nada tendría emoción. Entonces, una de las cosas es que los emprendedores tienen que aprender a lidiar con la incertidumbre, eso es seguro. Ahora, como tú bien dices, vamos a ver de los dos puntos, propósito o, oye, estoy todavía probando. A mí hay una frase que me encanta de Víctor, que es el socio que tengo en un proyecto que estamos lanzando, que él llega a un punto en el que se ha enamorado tanto del proyecto, pero de forma bien, o sea, del propósito del proyecto, que dice, es que es imposible que salga mal. A lo mejor sale bien dentro de 40 años, lo seguiremos intentando, ¿no? Entonces, eso me parece muy bonito y tiene toda la razón, pero tiene el pero, que es que tú también en ese proceso de Gnosis of Tone, de conocerte a ti mismo, también aprende a interpretarte y interpretar el medio. Es decir, si empiezas a ver que no va por ahí, no pienses que ser cabezota y chocarte contra la pared es ser disciplinado y ser el más estoico, no. Tienes que también tener la sabiduría práctica para entenderlo. Entonces, es un balance tan sutil que es muy difícil de saberlo. Solamente una persona que entiende de negocios y que sabe, pues dice, mira, por aquí no es, va por el otro lado, ¿no? Entonces, es verdad que cuando estás probando, me hay un concepto que me gusta mucho, que es la frase estoica de ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde se dirige. Yo suele ser llamativo porque es una frase estoica, pero yo lo suelo aplicar al revés al principio. Es decir, le digo, saca las velas, vete al mar y deja que el viento te dé, sin tener ni idea de dónde vas, porque a lo tonto vas a llegar a algún puerto. Irás probando, oye, pues mira, aquí no era, volvemos al mar. Y ya llegará un momento en el que digas, ahora ya sí, ya sabemos a dónde vamos, ¿no? De hecho, es una cosa que se trabaja mucho en temas de propósito. Es decir, si tú vas a empezar y dices que no sé qué quiero hacer, muy bien, sabes qué es lo que no quieres hacer. Exacto. Si no sabes hacia dónde vas, pues al menos sabes hacia dónde no vas por eliminación, y eso ya te va limitando las opciones y a través de ahí ya vas trabajando. Claro, hay muchos emprendedores que se creen que ese parálisis por análisis, que por cierto yo sufrí, yo estuve un año siendo emprendedor en Luxemburgo y estaba convencido de que cómo voy a emprender en Luxemburgo si estoy lejos de España y mis clientes están en España. Qué tontería, sobre todo ahora con el online. Pero en aquel momento tenía todo el sentido del mundo. Entonces, lo primero de todo es que la parálisis por análisis solamente la ves cuando ya la has superado. Es decir, en el momento es pura racionalidad, es excusas que tienen todo el sentido y además la tienen. Ahora, hasta que tú no la interpretas desde fuera y dices, ostras, la que está un año perdiendo mi tiempo, ahí es cuando te das cuenta de que estabas en esa parálisis por análisis, ¿no? Sí, igual creo yo que si eres consciente de que existe la parálisis por análisis, yo creo que en general, sobre todo lo que hemos hablado, juega algo muy importante, un papel muy importante, las preguntas. Cuando sabes las preguntas que plantearte en el momento adecuado, puedes salir de muchas dudas.
Entonces hablamos antes del valle, de esa fina línea, si te planteas unas preguntas concretas, que molaría que nos pudieses ahí ilustrar con alguna, creo que sales de muchas dudas, al igual que con el ejemplo de ahora. Pues mira, hay una que yo la ilustro con el ejemplo del moonshot, que más o menos lo hemos hablado, pero que podemos ir a la intrahistoria, o una intrahistoria que yo me he inventado para entender, y te puedo poner un ejemplo. Vamos a suponer que tienes 8 o 10 añitos, juegas al fútbol y llega un ojeador y te dice, oye, a tus padres, ¿no? Oye, mira, el chaval, la verdad es que es muy bueno, nos gustaría hacerle las pruebas para jugar en el Madrid, en el Barça, lo que sea, ¿no? En el Mallorca, se os vale. Claro, tú imagínate ese chavalín con 8 o 10 años, el padre o la madre le dice, oye, ¿ha pasado esto? ¿Te haría ilusión? Evidentemente el niño está radiante, el niño está que se muere porque es su propósito a priori, ¿no? Entonces yo lo que hago es aplicar esta situación y además adelanto que es muy injusta, pero sirve para ver si realmente ese es el propósito de ese niño con esa pregunta que vamos a hacer. Lo primero de todo, ese niño tiene el propósito a priori, le hace mucha ilusión. Ahora, si yo fuera el padre, me acercaría a él y le preguntaría, bueno, ¿tú realmente por qué quieres hacer esto? Oye, pues porque me gusta el fútbol, tal, vale. Y le preguntaría, ¿qué pasa? Tienes 8 o 10 años, si dentro de 10 años, cuando tengas 18, pues te estás dedicando al fútbol, pero a lo mejor es en tercera división, en el Albacete, que me perdonen la gente del Albacete, no sé si está en tercera división, a lo mejor estás de utillero, a lo mejor estás de, no sé, de alguna cosa, y entonces, según la respuesta de ese niño con 8 años, que por eso digo que es súper injusto, podríamos saber si ese niño tiene un propósito o no. Y esto es súper aplicable a los emprendedores, que es... ¿Qué va a pasar? ¿Te habrá merecido la pena? Entonces, es muy diferente si el niño te dice, mira, papá, yo soy el nuevo Cristiano Ronaldo. Yo es que no veo contigo otra cosa que no sea tener un balón de oro, pues eso, como tenga 19 y no tenga un balón de oro, me voy a sentir un perdedor porque ya voy tarde, ¿no? Ese chaval tiene otra cosa, pero no tiene un moonshot, no tiene un propósito. Tiene, oye, mucha ambición y gracias a personas como él, el mundo avanza mucho. No lo critico, pero no tiene un propósito como tal. Su propósito es ser el mejor y si no lo consigue va a ser un desgraciado. Es el objetivo, el resultado. Exacto. Cuando la anclas a eso... Exacto. No tiene un camino que le lleve como consecuencia. Entonces... De hecho, a ti te encantaría, no sé si has visto la serie de Ted Lasso. No. Creo que será una serie que te encantará, porque es una serie precisamente de fútbol, pero no va de fútbol. Ah, mira. Va precisamente de propósito, porque es un entrenador de fútbol americano que lo contrató en un equipo de fútbol inglés. ¿Vale? Entonces el tío no tiene ni idea de fútbol. Ostras. De fútbol. Sí, sí, de soccer que llaman, ¿no? Sí. Entonces, de fútbol de verdad. Sino que él sabe de fútbol americano. Entonces, la serie son 3 temporadas. Sacado además de unos cortos que no me acuerdo para qué se hacían, pero la serie va de eso, de ese entrenador que es pez fuera del agua, pero uno de los personajes que a mí me encanta es el personaje de Ned. Ned es el toallero. El utillero. Es el utillero, el que lleva las toallas. Entonces, que yo no sabía que era un utillero, o sea, entonces yo lo saco y si tú me lo corriges, perfecto, porque ahora ya lo sé. Entonces, no te lo sé decir en griego, pero sí. Entonces, lo que ocurre con este chico es que este chico es un apasionado del fútbol. Un auténtico apasionado y sabe un montón, pero nadie le hace caso porque es el utillero. Y en una de estas, claro, como el entrenador principal es un total ajeno a lo que viene a ser el proceso de fútbol en sí, en una de estas, el utillero le da una pista y él te dice, pues la vamos a aplicar. Y la aplican y tiene un exitazo. Y le dice, perfecto, tú te vienes a trabajar conmigo. O sea, tú formarás parte del equipo de entrenadores, que todo el mundo se queda en plan, pero si es el utillero, dice, precisamente, está aquí porque quiere. Luego viene la perversión de la imagen. Como él lo que está buscando es el reconocimiento constante, hay un momento en el que a él no se le reconoce algo, sino que la prensa y demás le reconoce a Ted. ¿En qué se transforma esto? En que él de repente empieza a desarrollar esa emoción negativa, ese odio hacia Ted. Entonces su propósito ya no es ser entrenador, ya no es formar parte del equipo, sino es odiar a la otra persona. Ya no se mueve desde lo que me gusta a mí llamar moverse desde el amor, sino que se mueve desde el odio. La abundancia, exacto. Exacto. Entonces de repente lo contratan en el equipo rival. Porque además también hay una trama ahí muy interesante. ¿Vale? Entonces lo contrata el equipo rival. Y lo contrata el equipo rival para apalizar al equipo. Y lo apaliza. Claro. O sea, el tío apaliza. Y llega un momento en el que se siente totalmente vacío. Porque es verdad, está con mujeres, tiene el éxito, tiene tal, pero está totalmente vacío. Y hay un arco allí maravilloso, que no te voy a spoilear cómo termina, porque ya te he contado muchas cosas. Sí, ¿vale? No, pero me parece súper interesante porque cubre toda esa curva que hemos hablado, partiendo del primer punto, que es que esa persona estaba de utillero porque le merecía la pena. Exactamente. Que es un poco la otra respuesta que yo doy, que si el niño, en vez de decir, papá, voy a ser Cristiano Ronaldo, dice, mira, papá, yo, si dentro de 10 años me puedo dedicar al fútbol, puedo empezar a tener una familia, y mi familia vive de que yo me dedico al fútbol, ya sea en tercera división, o siendo utillero, o siendo entrenador de chavales, yo voy a ser la persona más feliz del mundo. Esa persona tiene un proyecto, tiene un propósito y tiene un moonshot, que esa es la idea, ¿no? 2 cosas. Primera,
si ese propósito no te da para vivir, por ejemplo, decías, vale, te da para vivir, estás en tercera división, estás emprendiendo, te da para salir de las castañas y, bueno, pues puedes ir haciendo. Pero si tú tras 5, 10, 15, 20 años es que tienes que seguir subvencionando ese proyecto, esa pasión, ese propósito, ¿se continúa o no? No pasa nada, tienes un hobby. Si es que no pasa nada, tampoco hay que criticar la palabra hobby. Para mí, de hecho, Es un hobby, se convierte en un hobby, ¿no? Claro, hay un concepto que yo trabajo con mis clientes que yo lo llamo partir el Ikigai, que la palabra del Ikigai, la herramienta la conocemos, ¿no? Entonces yo cojo y digo, si hay algo que se te da muy bien y que te encanta, hazlo y tienes un hobby. Y luego, por otro lado, haz algo que el mundo necesite y que tú sepas hacer bien. A poder ser que también te inspire, que no sean esas 8 horas que hemos hablado. Entonces tú puedes ser emprendedor en una cosa, oye, pues más tangible, con más resultado, por un lado, y luego, por otro, tener tu hobby. A poder ser siempre con el objetivo de juntarlos en algún punto, ¿no? Pero a priori la gente lo dramatiza mucho y dice, no, es que claro, es que mi hobby y tal. Pues disfrútalo, si para eso está, y ganas tiempo, libertad y dinero para invertir en tu hobby, no pasa nada. Qué bueno. De hecho, hay una cosa que es maravillosa, porque hay un montón de gente que entiende el hobby como una auténtica pérdida de tiempo. Y es una cosa que a mí me choca, Multiplica. pero no solamente multiplica, sino que despeja la cabeza. Es decir, yo soy una persona que tiene múltiples hobbies y ojalá le pudiera dedicar más tiempo, pero evidentemente por circunstancias de la vida no puedes dedicarle tiempo a pintar muñequitos todos los días porque evidentemente no da de comer, excepto que seas un super pintor de la hostia, que no es mi caso. Pero... Porque no has trabajado conmigo. Pues no, todavía. Pero yo reconozco que a mí es un proceso catártico. Es decir, a mí me da una paz mental el coger mis pinceles y ponerme a pintar un rato mientras estás escuchando un podcast, te estás desarrollando en otros aspectos, que también me apasionan, por descontado. Pero hay gente que me mira y dice, ¿pero por qué juegas a muñequitos? A tu edad, con tus 20 y muchos años que tienes ya, porque yo ya tengo 20 y muchos, ¿no? Casi tengo 20 2 veces. Y es esa perspectiva de decir, ostras, ¿por qué algo que a mí me está sumando tanto eres incapaz de entender que esto a mí me da vida? Y luego la pregunta es, Sí. ¿y tú por qué no tienes eso que te da vida a ti? Es que es lo que te iba a decir. Yo siempre aplico una pregunta que me encanta y que me ayuda mucho, que es ¿y qué otra opción me das? ¿O qué otra opción hay? ¿No? Porque la gente critica a la gente tal, pero tampoco veo que ellos vivan una vida de ensueño, de tal, ¿no? La gente está con el Netflix, la gente está con las redes sociales, está tirada, está quedando para tomar algo y ya está. El chismorreo. Chimorreo. El chismorreo. Piloto automático. Claro, entonces digo, joder, si todavía yo viviera una vida muy diferente, que sí, pero que además veo que los otros viven otra vida que, joder, que es un coste, digamos, hundido, que decir, oye, que, perdón, no es coste hundido, sino que tengo la sensación de que me estoy perdiendo algo, ese FOMO, digo, joder, me lo planteo. Pero es que cuando yo miro al otro lado, cuando levanto un momento la cabeza de mis muñequitos, digo, ¿pero tú qué estás haciendo? Entonces, claro, me quedo diciendo, pues yo seguiré con lo mío, que es lo que a mí me llena. Luego también ese concepto que se habla mucho en emprendimiento de, yo es que no me levanto de tal, estoy 12 horas trabajando tal. Obviamente hay que poner mucho trabajo y mucha disciplina, pero vamos, yo vivo una vida en la que, vamos, lo que pongo por delante siempre es mi libertad, mi tiempo, y me lo respeto muchísimo. Mis paseos estoicos, si tú lo sabes. Estoy todo el día mandando audios con paseos estoicos. Es que si yo no estoy paseando, no... Ese es mi hobby, pero es lo que me permite despejarme, como tú dices. Entonces, no sé, yo creo que hay mucha gente que va por etapas, por supuesto, y no quiero generalizar, pero si yo siempre lo digo, ¿no? Tú estás en la cárcel, que es tu empresa, en la empresa en la que estás trabajando, salen súper felices y yo empiezo a notar cómo empiezan ellos aquí a construirse su propia cárcel personal, se ponen sus barrotes y ya soy emprendedor, venga, a emprender. Y a meterse en una cárcel. Entonces digo, un momento, ¿tú para qué empezaste a emprender? No, porque estaba con mucho estrés, falta de ganas, de propósito, tal, y ahora ¿cómo estás? No, ahora con mucho estrés, falta de ganas, tal... Entonces digo, entonces has conseguido lo mismo de antes, con mucho más esfuerzo, ganas menos dinero y además ahora odias lo único que tienes, que era un hobby. ¡Wow! ¡Qué potente! Es verdad que va por fases, creo yo, porque hay momentos donde hay que apretar muchísimo, Sí, claro. pero no puedes así, no es sostenible. Pero es que también va por fases el mundo laboral igualmente. Es decir, si tú hay momentos y tú lo ves en el día a día de la empresa, oye, trabajo por objetivos, muy bien, es que hay que cerrar el trimestre y no hemos llegado. O sea, y no hemos llegado, pues hay que apretar, hay que echarle 12, 16 horas. Y esto tú y yo lo hemos visto, que hemos estado en Big Four, es decir, que dices, es que ves gente que está echando horas y horas y horas y horas y horas porque no llega y dices, vale, y si no llegas, ¿qué pasa? Y el problema es cuando lo hacen siempre. Claro, y lo peor es que un emprendedor todavía, pues eso, tienes una corbata puesta que te aprieta y que dices, pues mira, tengo que llegar, ya no sé ni por qué. Me he metido en este concepto de secta en el que ya tengo que cumplir, aunque sea con mi manager. Pero en tú solo, que estás emprendiendo, dices, ¿qué objetivo te has puesto? Si, yo siempre digo a mis clientes, digo, si es que nadie está pendiente de ti, que nadie conoce tu proyecto, si todavía lo estás lanzando. No te pongas una presión que no necesitas, ¿no?
Entonces, joder, tío, plantéate también cuál es tu proceso para decir cuál es ese balance que también te rellene y que digas, pues que resulta que hay una frase, una pregunta que yo hago mucho, que es que te la quiero hacer a ti, que es que ¿tú a qué te dedicas ahora mismo como emprendedor? Yo me dedico a conseguir mi sueño, y consiguiendo mi sueño ayudo a las personas a crear hábitos, a conseguir objetivos y en general pues, que mejoren como personas. Era otra de las preguntas trampa, porque además lo he respondido muy bien, pero cuando nos preguntan a qué me he dedicado, muchas veces caemos en ese enfoque de networking, de, pues mira, ayudo a empresas B2B a hacer no sé qué tal. A mí cuando me preguntan qué me dedico, que les jode mucho, yo les digo, yo me dedico a pasear, ir al gimnasio, escuchar música, a hacer tal, porque eso también es parte de mi dedicación. ¿A qué te dedicas 24 horas? Yo no estoy 24 horas trabajando. Entonces, igual que me dedico a dormir, me dedico a comer bien, me dedico a hacer deporte, tal, y eso resulta que tiene un impacto muchas veces más potente en mi negocio que el hecho en sí de hacer B2B, B2C o no sé qué, porque eso luego va cambiando y es estrategia. Pero la realidad, la esencia tuya está en a qué te dedicas, ¿no? Entonces, a qué dedicas tu tiempo libre, como diría José Luis Perales, muchas veces no es a qué te dedicas delante del ordenador, sino qué haces cuando cierras la pantalla, que tiene mucho más que ver también con tu proyecto. Pues tampoco soy tan buena respuesta, creo, después de que has explicado eso. Era para no quedar mal, para que no me eches del podcast. Hay una cosa que sí me ha gustado mucho, que es que comentas mucho lo de es que a nadie le importas todavía. Porque yo esto lo he dicho alguna vez en clase, ¿vale? Cuando me empiezan a decir, es que me da miedo hablar en público, me da miedo hacer este proyecto, porque además él lo sabe, yo trabajo con mis alumnos, yo siempre trabajo por proyectos. A mí el examen me parece algo totalmente irrelevante, porque no demuestra un proceso de aprendizaje. El examen me demuestra que has sido capaz de aprenderte durante 2 semanas todo lo que te he explicado durante 6 meses y me lo vas a vomitar en un papel. Por lo tanto, a mí no me sirve. Pero sí me gusta ver ese proceso de aprendizaje. Entonces, la primera pregunta muchos miedos que me vienen o con los que me vienen son los de, es que, ¿y qué van a pensar de mí? ¿Qué tal? Y me encanta cogerles además cogerles con el cariño de cogerles así, decirles, no le importas a nadie. Claro, la frase porque todo el mundo está esperando como una frase súper alentadora, súper positiva, y dice, no, es que no le importas a nadie. Y eso es maravilloso, porque la puedes cagar infinito, puedes hacer un montón de errores y no va a pasar nada. Y por suerte, cuando eres estudiante, no eres el cirujano el neurocirujano que tiene que salvar a un niño de un tumor que si no lo salva se muere, ¿vale? No vas a matar a nadie, sino que te vas a equivocar haciendo un plan de marketing estratégico que va a supervisar un manager, ¿vale? O sea, no es grave. Y entonces, ese concepto de no importar, a mí personalmente me gusta mucho. ¿Cómo lo trabajas tú con tu gente? Pues que tiene mucho de estoicismo, además, porque es ser realista cuando muchas veces estamos en un mundo en el que el que es más realista, el que dice un poco las cosas como son, se le tacha de, oye, qué poca empatía tienes, que hablábamos antes de empezar a grabar. Y yo precisamente creo que eso es, si hay muchas cosas que no te sé decir que hago bien o que me cuesta mucho meterle marketing cuando me preguntas a qué te dedicas, tal, pues a veces que seguramente peco de no tener las cosas muy asentadas o no ser eso que hemos hablado, ¿no? De lanzarme al marketing como te voy a ayudar a ganar 3.000 euros, tal. Lo que sí que sé que hago muy bien es ser muy honesto con mis clientes. Entonces muchas veces es el de, tío, yo trabajo con Gon porque me hace esa función. Yo lo digo mucho como un productor musical, ¿no? En el que formo parte de la banda, pero no soy parte de la banda. Es decir, yo os observo, os veo cómo componéis, a lo mejor digo, mira, esa canción muy buena, que sepas que esa es muy buena, pero a lo mejor esta se la cantas a tu novia por la noche antes de tal, pero no la vas a meter en el disco, ¿no? Entonces yo hago esa función de hacerles ver que hay que ser objetivos muchas veces y hay que ser realistas, ¿no? Entonces muchas veces no me da miedo hablarles, yo les hablo pues como si fueran mis colegas y digo, tío, déjate tonterías, tal. Entonces ese ejemplo, ¿no? De cogerle así de la cara, pues yo no lo hago porque es en online, pero prácticamente. Digo, tío, pero no te estás dando cuenta, se quedan así callados y claro, digo, joder, es que ¿qué quieres que te diga? Que sí, que es una idea muy buena, tal, pero que es que no va a funcionar, tal. Entonces sí que tiendo a aplicar eso porque me he dado cuenta de que es una buena forma de hacerles ver que es que muchas veces no es lo que suena en tu cabeza, lo bonito, o que tú no estás pagándome para que yo te diga lo buen emprendedor que eres, sino hay una frase que me gusta mucho que es que de base todas las hipótesis son malas, solo tienes que intentar saber por qué. Entonces a mí me gusta mucho enfrentarlo de esa forma, de decir, demuéstrame que esta no es la mala, pero lo más probable por estadística es que lo sea. Entonces yo pongo en ese papel de no, obviamente no es tocar los huevos y no es a molestar, sino es, oye, ¿te has planteado esto? Entonces creo que eso es lo que más les puede llegar a funcionar a los emprendedores. Antes de seguir, yo me quedé con las ganas porque con el ejemplo que ha dado Seba de la serie esa de fútbol, estaban en el ejemplo de que se iba del equipo y lo fichaba el rival y lo aplastaba. Todo eso, sí, corrígeme si me equivoco, pero es el ego, ¿no? No lo hemos tocado y creo que es algo que también ayuda mucho a potenciar o al revés, a frenarte. Uh-huh.
Sí, a mí o sea, son conceptos que me encantan, que es más de desarrollo personal puro, algo más profundo, espiritual, que me formo mucho en ello, que no considero que soy tan experto a lo mejor como si en la parte racional y filosófica del estoicismo, pero es una palabra que para mí representa muchísimo y creo que estamos constantemente enfrentándonos a ello y precisamente lo estamos alimentando mucho con lo que hablábamos, con esa zanahoria, con esos resultados, y es muy difícil que un emprendedor ahora mismo, por cómo está el mundo, chavales jóvenes y redes, no caiga en ese problema del ego, ¿no? Entonces, no sé muy bien por dónde lo quieres enfocar, por entender, pero vamos, me parece que es una palabra que si no conoces, que si no trabajas, es muy improbable que no caigas en falsas creencias o en ciertos problemas que te lleven al final a no tener ese éxito que buscas. Desde ya de base, desde tu ego, intentar definir el éxito desde tu ego, que es a ver qué me dice este que tengo aquí, vale, el éxito es esto. Entonces ya has caído en el error y probablemente lo has definido mal y los primeros pasos ya están mal marcados. Por lo tanto... O sea, el ego es... o sea, el ego es la vocecilla que tienes dentro. Totalmente. De hecho, es necesario que esté dentro. Bueno, hablábamos igual que es necesaria la motivación, todo es necesario. Pero claro, cuánto la escuchas y sobre todo cómo interpretas lo que te dice y cómo la gestionas, haciéndole ver que aquí el que manda soy yo, eso es lo que nadie sabe hacer. Entonces tú imagínate que de repente despiertas y dices, ostras, tengo una voz que me motiva, que me lanza, que es como un pepito grillo que me lanza tal, pero no tiene ese límite y si no se lo pongo yo no se lo va a poner nadie. Y cuando te quieres dar cuenta te mimetizas con él, ya sois dos en el mismo equipo y aquí ya no manda nadie, en todo caso manda él. Entonces es un desastre, es un poco como el carro alado, ¿no? de Platón y demás. Tiene que haber siempre una auriga que se llamaba, creo, estoy diciendo palabras de segundo de bachillerato, que creo recordar que tiene que haber alguien que ponga un poco el control, ¿no? Entonces eso es lo que no nos enseña ni en el cole ni en ningún sitio. Y yo siempre lucho por eso, porque la gente aplique consciencia, es decir, mis sesiones es, oye, tío, vamos a poner consciencia a esto, que sí, que mola mucho esto, pero ¿cómo lo vas a hacer? No, porque he visto que ahora lo último... Vale, pero... Entonces hay veces que... Muchas veces se generan esos silencios, esos bajones de... ¿Ves? Eso sí que le ha calado. Porque le ha jodido. Esa es un poco la clave, ¿no? Cada vez me doy cuenta que que es mi trabajo. Es un trabajo de médico, ¿no? Ahí duele, ahí es donde hay que apretar, ¿no? Claro. Que de la herida. Sí, claro. Pero es que al final no queda otra. Es decir, cuando tú trabajas un poco desde la parte de crecimiento, claro. Compartes desde la parte de emprendimiento, yo parto un poco más desde la parte de empresa, porque luego trabajas tema de evaluaciones de resultados y demás, y muchas veces es oye, aquí la hemos cagado, ¿eh? Sí, ya, pero el resultado no es el adecuado, hay un problema en el equipo, aquí ha habido un problema que ha fallado. Bueno, es donde puede haber más retorno, realmente, donde... Sí, pero no es tanto porque, volvemos un poco la empresa sí es resultadista, el emprendedor es resultadista, porque al final dices, vale, el resultado ha ido mal, y dices, frena. ¿Dónde ha ido mal? ¿Dónde está el auténtico dolor? Pero claro, hay que apartar el ego de ahí, porque el ego es esto ha ido mal, ya bueno, pero yo he hecho he hecho todo bien y nadie te está echando la culpa. Pero ya sabemos dónde está el problema. De hecho, hay una cosa que a mí me encanta que dicen los estoicos, que es que está jode mucho, pero la realidad dice, los resultados son mera información, trátalos como tal. Entonces tú te empiezas a dar cuenta y dices, hostia, claro, es que mis resultados me están diciendo, no solamente me están resumiendo todo el proceso, sino en cierto modo lo que soy o lo que he sido durante este proceso para llevarme estos resultados. Entonces tener que aceptar que te has llevado lo que te mereces, no, porque es que tal, el ego te dice, no, porque el locus de control, no, es que me ha dicho, no, es que es el resultado que te mereces por la situación que has vivido. Entonces te empiezas a hacer esa introspección y te das cuenta de que había mucho más en tu control, que ese es otro de las claves, el centrarte en lo que está bajo tu control. Solamente con poner el foco en eso tienes mucho más ganado que él. No, es que esto a ver si por suerte tal. Yo solo trabajo mucho con los clientes, que de hecho tanto que he tenido que añadir la dicotomía de control, que es una herramienta de los estoicos, que es básicamente un círculo que te dice esto está bajo tu control y esto no. Yo de tanta barrera, fricción que me he encontrado, he tenido que añadir una más que es un poco el maybe, ¿no? Si esto estaba a mi control, venga, ¿qué quieres? ¿Pensar que el correo? Venga, pues lanza ese correo, que es que si le lanzo un correo al cliente, a lo mejor, venga, pues lánzalo y ya está fuera de tu control. Ahí está, es tu correo. Lanzarlo depende de ti. Claro. Que lo reciba depende de él. Claro. O que lo lea depende de él. Y la respuesta y tal. Pero él se cree que todo el proceso es como, no, porque si le mando un correo, venga, pues ya está, déjalo en el maybe, lo lanzas y ya está. Ya está fuera de tu control, ya está en el tejado del cliente. ¿Y ahora qué? Eso es muy top. ¿Podrías también explicarlo un poquito más para los que nos están escuchando, ese ejercicio, y también entrar un poco en detalle en este concepto que es tan importante, lo que podemos controlar y lo que no? La paz mental que te da si lo usas bien, porque también si intentas controlarlo todo, eso te estresa y entras en perfeccionismo, etcétera. Pero entrar un poquito más en estos temas. Aquí los estoicos, de hecho, utilizaban una metáfora que me encanta, que es la metáfora del arquero,
que va mucho de lo que hemos hablado de antes, de si tú estarías 4 años preparándote unas oposiciones para que todo dependa del resultado de un examen, que en este caso vamos a suponer que sí lo queremos saber, porque, como tú has dicho, el mundo es resultadista, por lo tanto necesitamos ese resultado, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseñan los estoicos? Pues ellos te hablan de que hay un arquero que está a punto de lanzar la flecha, que a lo mejor lleva 4 años para los Juegos Olímpicos. Tampoco hay que irse a la antigua Grecia, es que ahora sigue ocurriendo que los deportistas de élite están a lo mejor 4 años preparándose para un lanzamiento. Entonces, prepara la flecha, suelta, y entonces los estoicos se paran en ese momento y dicen, desde este momento el resultado ya no depende de él. Tú dices, hombre, ya, pero la flecha se puede torcer, puede haber viento, puede estar... Eso es el mismo ejemplo que acabamos de poner desde que tú le das a enviar email hasta que el email llega, si se lee, si se interpreta. Entonces, esa diana ya no depende de ti. La diana depende de lo que es el cliente, ¿no? Entonces te das cuenta de que con ese ejemplo lo importante que te dicen los estoicos, a pesar de que sea lo menos resultadista del mundo, es asegúrate de que tú estés esos 4 años trabajando para llegar lo más orgulloso posible y que en el momento en el que tú vayas a soltar la flecha digas, yo ya me siento ganador. Y es verdad que esto suena muchas veces con la mentalidad que tenemos ahora de Jim Bro y de tal, parece que es una tontería, pero es que es lo único que te va a salvar, al menos si quieres ser medianamente feliz, que es yo ya estoy orgulloso de lo que he hecho. Y como el resultado es mera información, lo más probable es que me salga bien. Lo más probable es que gane la medalla de oro. Lo más probable... Y si no la ganas es porque alguien lo ha hecho mejor que tú y no pasa nada. Pero si tú no te aferras a eso y es como, no, es que si no gano soy un perdedor, lo que estás haciendo es poner mucha más presión en el proceso, disfrutar mucho menos y luego además, por casualidad, tener peores resultados porque has metido una serie de variables que no tenían que estar en juego. Entonces, asegúrate. Ahí he visto como un desdoblamiento de desapego al resultado. Y creo que es muy potente, pero quería preguntarte, porque esto creo que se ha criticado mucho el estoicismo, al exceso de desapego que dejas como de sentir. ¿Qué pasa ahí? Claro, ahí entra, de hecho, no lo quiero llamar malinterpretación, porque en cierto modo se puede interpretar así, pero es la palabra apatía, ¿no? Que tanto se utiliza ahora mismo y que por supuesto se tiene que utilizar porque es un problema enorme en la psicología, pero que se parece mucho a la palabra griega apatheia. No es que se parezca, es que viene de la misma raíz, solamente que ahora en el siglo XXI interpretamos la apatía como lo que es una falta y un problema psicológico, es decir, no me voy a meter ahí. Pero los estoicos hablaban de apatheia, ¿vale? Siendo patheia como el concepto de la raíz pathos, que es sufrimiento. Entonces, cuando hablamos de apatheia, estamos buscando una ausencia de sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que enfrentarnos, la pregunta era si el resultado, ¿no? ¿Cómo es la pregunta exactamente? Que si el hecho de desapegarte del resultado crea un exceso de no sentir, de ya no te importa nada. Claro, entonces, esa es la clave, que tú estás buscando una ausencia de sufrimiento. Pero también es cierto que el concepto pathos se puede utilizar como sentimientos o emociones. Entonces, tú puedes interpretar que la palabra apatheia es ausencia de emociones. Y es lo que a día de hoy se interpreta como la apatía. Pero los estoicos solamente buscaban ausencia de emociones negativas. Entonces, tú tienes que apegar a las emociones positivas que te motiven y te lleven hacia el resultado. Pero intentar desapegarte de aquellas que te están lastrando. Porque es lo que te hablaba. Si tú estás llegando a esa preparación para lanzar esa flecha y estás metiendo tanto ruido emocional dentro, lo que va a hacer es que tú no obtengas el objetivo. Entonces, tienes que desapegarte del resultado desde la parte de evitar las emociones negativas. De hecho, para mí es como una especie de enamoramiento puro y duro. Es decir, tú cuando estás con una pareja o cuando tienes un hijo, tú no estás pensando en el resultado que va a haber de ahí. Tú estás enamorándote del proceso, es decir, porque días malos va a haber. Entonces, igual que va a haber días buenos. Y hay días que son muy buenos y hay días que son muy malos. Entonces tú dices, no, es que en función del resultado, si no tengo una media de días buenos muy alta, no me interesa. Entonces, vale, ok. Entonces cuando tengas 3 días malos, ¿qué va a pasar? No, cortamos y ya está. ¿Por qué? Porque el resultado es negativo y dices, no, simplemente pasas por una mala racha y hay que trabajar en ello. Pero es desvincular esa carga emocional constante de, vale, ¿y si va mal el trabajo? ¿Tú ya eres un inútil? No, separa, aparta y luego lo trabajas. Pero no estar constantemente regodeándote, estoy fino yo con las palabras hoy, no es estar constantemente regodeándote en ese sufrimiento, en ese dolor, en todo ha ido mal, es que no va mal, es que no me quieres, que si tal... Es que no sirve de nada. De hecho, es que no solamente es que no sean... Es que destruye además. Es que para más siempre es que te estás autosaboteando. O sea, está muy bien como... O sea, las emociones van a aparecer 100%. Y esto además me recuerda a un ejemplo de Djokovic, que él falla un punto, puede romper una raqueta, transiciona esa emoción, la siente porque no puedes no sentir una emoción. Lo que pasa es que hay personas que le perdura demasiado tiempo y a partir de cierto momento es que no sirve para nada. Lo que hace una emoción es te da una señal de que algo no va bien o de que algo va bien y tú tienes que hacer algo con ello. Ahora, si esa emoción te perdura y no es positiva para ti,
te estará ya acarreando consecuencias negativas más allá de lo que sería necesario. Sí, de hecho, yo quería solamente retomar lo que has mencionado de la pareja, porque es verdad que no solamente es que sean rachas, es que a veces son fases, lo que tú decías. Puede ser que esta fase te esté generando unas situaciones emocionales que no estás sabiendo gestionar. Simplemente tienes que entender que cambia la fase. De hecho, el otro día, en una sesión grupal, salía este tema y me comentaba una persona que estaba en el grupo que decía, claro, es que a mí lo que me está pasando es un poco, ponía el ejemplo de la pareja con el tema de la típica metáfora de la espuma del champán, ¿no? Que es como que abres la botella, todo es champán, espuma, todo súper bonito, pero de repente, pum, se acaba la espuma y a ese bajón, ¿no? Y entonces muchas veces la gente asocia deja de salir la espuma con mi pareja ya no tenemos esa magia, esa química. Y le hice la pregunta al contrario y le digo, vale, un momento, plantéatelo así. Tú imagínate que abres la botella de champán, empieza a salir espuma, 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 espuma y se acaba la botella. Digo, ¿qué cara de imbécil se te queda cuando vas a servir y no te estás tomando el champán? Es que me encanta, porque es que la primera pregunta que me he hecho yo es, ¿tú qué cojones te bebes? ¿La espuma o el champán? Claro. Entonces entiende que es una fase, que la fase es súper importante, que celebramos, pero que si luego no te puedes beber el champán, ha perdido su esencia. Entonces, si tu pareja fuera solamente todo espuma, seguramente te estás perdiendo algo muy bonito por no saber interpretar la situación y quedarte atascado en ese pasado, en esa espuma. El día va de metáforas, ¿eh? Sí, no, esto es... ¿no? Pero además es algo tan visual, o sea, es tan importante. Tú le tienes que poner el nombre a la tuya. ¿Cuál? La del amor. ¿Es la de la espuma? No, esa es la de Gonzalo. ¿Cuál es la mía? La que estabas hablando de que esperas un porcentaje de días buenos y según el resultado del amor, sí. tal, Sí, le pones el nombre y la vendes. Si no, tengo que buscarle uno. El calendario del amor. El calendario del amor, ¿no? Bueno, porcentaje. Fuera de bromas, eso es una herramienta que yo utilizo y recomiendo muchísimo, que es supongo que vosotros también en la Habit Tracker lo trabajáis, pero es el de ponerte una nota todos los días. De hecho, es algo que llevo haciendo desde marzo de 2021, si no me equivoco. Tengo un Excel en el que me pongo una nota del 0 al 10 y marco más o menos, bueno, no es diario, sino en este caso es semanal. ¿Qué pasa? Que me puntúo en función a cómo he ido yo a nivel emocional, pero con respecto a mis proyectos. ¿Qué ocurrió? Que claro, como empecé en 2021, pues tú tienes un baremo que va del 0 al 10. A lo mejor el 10 es, joder, pues se habla con un posible inversor, no sé qué, tal. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en el que me vi obligado a tener que romper la barrera al 10 y decir, es que esto ya ha superado emocional y realísticamente, objetivamente, al 10. Entonces, Va evolucionando. Claro, a día de hoy voy por el 74, creo que ayer, el viernes, ¿cuándo fue el viernes? La semana. Claro, entonces tú ves el Excel y te descojonas porque voy por el 74, pero es que da igual realmente, no es un baremo, es ponerle un número y obviamente si luego hay algún momento malo, pues bajas al 72, vas cayendo y no pasa nada. Entonces tú ves luego, que esto es brutal, una gráfica, porque claro, esto lo haces 2-3 semanas y no tiene valor, pero después de X semanas que yo llevaré desde 2021, ves una gráfica brutal, cómo crece. Y como tú yo de interior no te permitías pasar del 10 y ahora vas por el 74 y todavía estás llegando al 100. Es decir, eso es lo bonito, tío, el ver el valor a largo plazo. Y eso es una herramienta que yo recomiendo siempre para tener un control emocional, entender cómo va tu camino y luego poder mirar atrás y cuando te esté dando este bajón, recordar que este bajón es nada comparado con de dónde vienes, tío. Es como un zoom out y también se ve mucho con el calendario este de semanas que llevas vivido y lo que te queda por vivir. Memento Mori, eso lo tengo en mi habitación e impacta muchísimo, porque es todas las semanas, es un calendario que yo, bueno, ahora no lo estoy haciendo porque como estoy viajando por diferentes zonas de España, tengo a mi madre que me está haciendo la asistencia y todos los domingos digo, mamá, acuérdate de hacer tal. Entonces aprovecho que lo haga ella porque también es interesante que no solo lo hagas tú, sino que a quien quieres pues que se enfrente a eso. ¿Cómo funciona? Pues es un calendario que es muy impactante porque te marca las semanas del año y los 80 años que se estima que puedes llegar a vivir, o si te pasas el juego, pues oye, enhorabuena, ¿no? Ya tienes el certificado, pero o te compras otro, claro. Pero entonces, en ese caso lo que haces es que cada semana, el día que tú elijas, yo en mi caso me gustan los domingos, llegas ahí, rellenas el cuadradito y entonces te quedas reflexionando de qué tal ha ido la semana y qué esperas de la semana que viene, pero con el matiz, que esa es la clave de Memento Mori, de que podría ser la última. Entonces es como muy visual el ver tu vida en semanas, lo primero, porque dices, ostras, que es que mi vida es esto, que no pasa de aquí, y luego que nadie te dice que lo vayas a rellenar. Entonces siempre puede ser la última, ¿no? Entonces hay una frase que me gusta mucho de Marco Aurelio que dice, podrías dejar este mundo ahora mismo, deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Y eso lo tengo ahí enmarcado porque es lo que tú lees a la hora de hacer el Memento Mori y decir, claro, es que podría ser el último cuadradito, puede ser el último viaje. Oye, venía para acá, esto es una tontería, pero me he despedido ahora de Fabi, de mi pareja, y le he dado 2 o 3 besos de más. Y es verdad que ella ha dicho, ay, que ya está, que sí, que te vas. Y yo he dicho, no sé por qué, como que tiene ese momento de conciencia de, podría ser el último beso, voy a estar, yo qué sé, conduciendo por Mallorca, no conozco la isla, puede ocurrir, ¿no? Y esto es un concepto que los estoicos trabajan mucho, que se diferencia mucho del Carpe Diem, que eso es algo que la gente no conoce. Y es una frase muy bestia, por así decirlo, de Epicteto, que te dice, cuando estés dándole un beso de buenas noches a tu hijo, piensa en la idea de que puede ser el último, ¿no?
Entonces muchas veces pensamos que por el hecho de ser el último, pues que tienes que darle el mejor beso del mundo o que tienes que preparar la última cena como si fuera... No, no tienes que vivir todo como si fuera la última vez, porque nadie te dice que va a ser la última vez, pero que pienses que podría ser la última vez. Entonces Tenerlo en cuenta. no lo vivas como si fuera la última vez, pero disfrútalo como si fuera la última vez. Wow. Entonces, Eso claro, Y sobre todo, céntrate también en cómo quieres que termine ese día o esa jornada, que es una de las partes que para mí es fundamental. De hecho, a mí uno de los consejos que en la adolescencia me dieron con el tema de las parejas era, por ejemplo, nunca te vayas a la cama enfadado. Dices, ¿cómo no te vas a ir nunca a la cama enfadado con lo fácil que es irse enfadado a la cama? ¿Vale? Entonces, claro, sí, porque tú imagínate eso, que al día siguiente esa persona no se despierta. Tu último recuerdo, tu última sensación es ese dolor de nos enfadamos y no pudimos arreglarlo. Entonces, vamos a intentar arreglarlo siempre. totalmente. Y te queda para toda la vida. Te queda para toda la vida, ahí está. Y te marca, y te marca, porque la cantidad de situaciones que te enfrentas que no se procesan bien, de hecho hay salidas de empresa que no se procesan bien, emprendimientos que fracasan y que la persona no sabe gestionar emocionalmente, porque al final no deja de ser un duelo. Y el ser incapaz de decir, vale, yo he hecho todo lo que he podido para que eso fuera bien, pero ha ido mal, pasa. ¿Cómo gestionamos eso luego? Queda en trauma, ¿no? Eso. No tiene por qué, pero desde el estoicismo, ¿cómo lo gestionamos? Es que no es muy complejo, pero... A ver, te quiero preguntar que me lo vuelves a enfocar, porque quiero saber cómo lo estás enfocando tú para darte la respuesta. Vale. Vamos a algo personal, ¿vale? Un fracaso. Vamos a ir al fracaso. ¿Cómo el estoicismo gestiona el Me fracaso? gusta más. Vale, vale, pues yo creo que por todo lo que hemos hablado se puede entender mucho más. No quiero caer en esas frases típicas que también, por supuesto, de que no es un fracaso, sino que es un aprendizaje, sino que es parte. De hecho, es un concepto que trabajan los estoicos, que por eso quería saber si lo ibas a llevar por ahí, que es el obstáculo es el camino. De hecho, eso no solamente es un libro de Ryan Holiday, sino que es un concepto en el que te animan a abrazar el obstáculo. Entonces, a ti ya te peta la cabeza porque dices, tío, se supone que estamos aquí para ganar éxito, objetivos, entonces el fracaso es un fracaso. Lo que vemos en las pelis es, tengo que estar jodido. No, es abraza el obstáculo. De hecho, yo siempre digo que si llevo 2 semanas sin alguna preocupación de estas externas que digas, aquí hay un obstáculo, me preocupo. Porque digo, hostia, qué raro que no venga ningún obstáculo, que no se me esté complicando algo, porque quiere decir que no te estás moviendo lo suficiente. Entonces, es un cambio de paradigma de decir, abraza el obstáculo, búscalo. De hecho, es ese concepto de, en las ventas se ve muy claro, de, ¿cuál es tu ratio de ventas? Un 20%, de cada 10 llamadas cierro 2. Bueno, pues vete a buscar 8 nos, porque sabes que después de los 8 nos te vienen 2 sí seguro por tu propio ratio. Entonces, es cuestión de darle la vuelta y decir, acéptalo. Lo que hemos dicho, adáptate a ello, no te resignes a ello y busca la forma de sacarle valor a ese fracaso. Entonces, el estoico lo que te animaría es a eso, a entender que es parte del camino, que si tienes miedo no vas a salir porque si potencialmente puede existir el fracaso no te vas a mover, por lo tanto, nunca te vas a lanzar. Entonces, forma parte del camino y de hecho vete buscándolos para ir aprendizaje, vas llegando a fracaso y obtienes un mejor resultado que el que no se ha atrevido a animarse o que no se ha atrevido a enfrentarse. Ahora, yo hay un matiz que hago, que es la diferencia entre, podríamos decir, diferentes formas de analizar el obstáculo. Porque no es un obstáculo que una barrera. ¿Qué matiz hago yo? Que la barrera hay un segurata que está pendiente de levantarla o no, si quiero o no. Entonces ahí volvemos a lo que hablábamos antes de cómo sé yo si está funcionando. Bueno, si te estás chocando contra una barrera y no te la levantan, tío, vete para otro lado, porque este tío esta situación se ha determinado que no se va a levantar. Ahora, el obstáculo sí que te permite rodearlo, te permite saltarlo, te permite moverlo, que esa es la clave. Entonces ahí es donde está más bajo tu control que la barrera, que es o soborno a esta persona o jodidamente voy a poder cruzar. Quiero hacerte una última pregunta con respecto al tema. ¿Cuál es el mayor miedo de un estoico? Yo un estoico exactamente no lo sé. Vale, ¿cuál es el mayor miedo de Gonzalo, el estoico? Yo eso sí que lo tengo muy claro y lo digo siempre y no te sé decir por qué, pero es el hecho de no poder ser padre, no te lo sé decir por qué. Entonces es algo que me impacta mucho. Entonces es algo que no te sé decir ni por qué podría ocurrir, pero creo que ahí es donde menos estoico estoy siendo, porque ya obviamente, como toda persona, pues me veo una expectativa, me apetece montar una familia con mis estoiquitos, como digo yo, y claro, obviamente pues no tiene por qué ocurrir, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay soluciones, pero quizás esto no va con el podcast, pero es verdad que es mi mayor miedo, que es lo que me has preguntado. Entonces, el mayor miedo de un estoico, yo entiendo que casi paradójicamente sería el no enfrentarse al miedo, probablemente, es decir, no verse con fuerzas para poder enfrentarse a él. En mi caso particular no te sé decir, si hablamos de adopción, lo que tú quieras, pero que más allá de eso es el hecho de decir, no soy capaz de enfrentarme al miedo. Y entonces eso me frustra, porque debería, por definición estoica y por definición de cómo yo me veo, ser capaz de enfrentarme a él. Entonces me ha paralizado tanto que no he sido capaz de enfrentarme.
que no significa no tener miedo, sino solo enfrentarte. No, claro. De hecho, Por hemos tanto, es hablado la clave. que el miedo tiene que existir, es importante, hay que saber gestionarlo, pero si no eres capaz de gestionarlo, estás fracasando en ese sentido. No sé si se llama cobarde, pero me da un poco igual el concepto, pero no estoy siendo capaz de enfrentarme a él. A pesar de entenderlo e interpretarlo, aceptarlo, no me estoy enfrentando a él y eso es lo que me está gestionando. Todas las personas tienen miedos. De hecho, la gente que no está haciendo el trabajo de introspección tendrá muchos y además sin identificar, que eso es lo peor, creo yo. ¿Qué debe hacer esa persona para identificarlos y poderlos superar? Hombre, desde el punto de vista de la psicología exactamente no lo sé, pero desde un punto de vista más experiencial de mi vida, yo entiendo que lo primero es enfrentarte a ellos. Es la famosa zona de confort, salir de ella, porque realmente tú los identificas de forma natural, todos sabemos. Yo soy una persona, a lo mejor se me da muy bien la música, pero no tengo mucha capacidad atlética, entonces sé dónde están mis miedos o mis fallos, ¿no? Entonces, si realmente notas que tu camino va por ahí, lo primero que tienes que hacer es enfrentarte. Lo que mola de la zona de confort es que tú tienes tu círculo, estás aquí dentro, de repente vas saliendo y tu zona de confort se amplía, porque es como, vale, lo que antes es mi zona de no confort, ahora se vuelve. Entonces vas creciendo, ¿no? Es una zona potencial. Claro, entonces es identificar esa zona potencial para entender dónde pones esas cruces o esas dianas que hablábamos antes, empezar a atacarlas y ver qué resultados te llevas. Entonces, eso, por supuesto, por definición va a llevar miedo. De hecho, todo lo desconocido por definición nos genera miedo. Entonces, yo creo que podemos hablar de ese tipo de miedos o ya miedo a un león si quieres, pero es que al final es claro. Pero es que realmente tú no tienes miedo al león, tienes miedo a que el león te coma. Que esa es la clave. Tú ves un león enjaulado y dices, qué bonito, qué tal, qué guay. Entonces, la clave es entender por qué tienes miedo, atacarlo, entenderlo, trabajarlo y ver si, por supuesto, tiene sentido que te enfrentes a un león. Porque si no, las 4 definiciones que hemos puesto antes no estás siendo sabio, de primeras. Por mucho que seas, luego tengas templanza delante del león y te mantengas la calma, de primeras estás en un lugar que no deberías estar. Por lo tanto, has salido mal de tu zona de confort. Entonces, primero, asegúrate que sales en la dirección correcta, siempre con eso que hemos hablado de dejar que el viento te dé de diferentes formas, es decir, déjate también fracasar en ese sentido, improvisa, pero siempre con unos baremos, ¿no? Que sea ese Medenagán que hemos hablado de nada en exceso, intentar que todo tenga unos baremos para que tenga sentido y que vaya acorde a quien tú eres y a tu propósito. Ahí entra un poco la percepción, pero parece que lo vamos a tener que dejar para un segundo episodio. Hombre, además necesitamos excusas para que vuelva, ¿sabes? El encantado, ¿no?, de venir aquí a Mallorca y vernos claro. una vez más. Sí, Lo que igual tendremos que ir nosotros a verte también a ti. Yo, Sí. pues, lo que no sé es dónde estaré. Bueno, mientras no te vayas tampoco demasiado lejos, todo puede... Nunca se sabe. Todo se puede hacer, Sí, todo se sí. puede hacer. Pues nada, pues por nuestra parte, Gonzalo, la verdad que ha sido un auténtico placer poder conversar este ratito contigo. Tú ya sabes que personalmente me encanta poder sentarme a hablar contigo y que compartimos un montón de ideas y un montón de filosofías en común. Miki, como siempre, es un auténtico placer poder compartir este espacio contigo que hoy me dejas presentar. Y la verdad agradecer a nuestra audiencia que nos haya aguantado durante todo este rato, que no es poco. Así que muchísimas gracias. Tenemos abajo una serie de enlaces para que podáis disfrutar del trabajo de Gonzalo para los que no le conocierais. Para los que ya le conocéis, pues ya sabéis un poco del palo de qué va, pero bueno, que es una auténtica pasada poder disfrutar de conversaciones con él porque es un lujo poder tenerle. No, muchas gracias a vosotros. Solo matizar que hablamos de invitación, pero casi que me invité yo, porque como le conté a Miquel, os descubrí, o que ya conocía el podcast, en el primero que hicisteis, y dijo, yo quiero hablar con este señor, entre otras cosas. Eso es cierto, ¿eh? Os Eso conocí, es cierto. como digo, siempre en la ducha, porque es donde se escuchaba, que eso no sé cómo suena, pero dije, yo quiero... Mejor que enamorarse de la zanahoria, te lo digo ya. Quiero sentarme a hablar con vosotros y tener una buena conversación, o sea que ya hemos cumplido esa parte y yo muy orgulloso y muy contento de haber estado con vosotros, o sea que a seguir creciendo. Se ha cumplido. Muchas gracias, Gonzalo.